Vamos a dar comienzo a las jornadas. Si hay algún problema, espero que se me oiga bien. Si hay algún problema porque no me escucháis bien, buenas tardes. Me lo decís, no hay ningún problema en que me interrumpáis, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer en la inauguración de estas jornadas es poner un vídeo de la doctora Rosa Fernández Lobato, es la directora médica del hospital. Habitualmente ella inaugura las jornadas conmigo, pero esta vez no ha podido ser porque ha tenido una reunión de último momento en la consejería, así que nos ha grabado un vídeo para inaugurarlos, que es lo primero que voy a hacer, y después ya hablo sobre las jornadas. Buenas tardes, soy Rosa Fernández Lobato, la directora médica del Hospital de Getafe, y estoy aquí en presencia online pidiendo disculpas por no poder estar con vosotros de manera personal en la inauguración de estas jornadas. Os doy la bienvenida a la cuarta jornada sobre esclerosis múltiple dirigidas a los pacientes, y también quiero dar la enhorabuena a todos los miembros del servicio, a su jefe, el doctor Morlán, y a la doctora Yolanda Aladro por su trabajo, especialmente en la organización de estas jornadas. También agradecer a la doctora Yolanda Aladro toda su labor investigadora en el desarrollo del ámbito de su actividad, porque eso potenciará el conocimiento a la hora de establecer alguna medida de posible curación o de posibles tratamientos nuevos para esta enfermedad. Gracias también a todos los pacientes que acuden por sus aportaciones, ya que ellos enriquecen nuestro conocimiento y con ello también aportan experiencia y conocimientos, pudiendo establecer unas medidas que se adapten más a sus necesidades. En esta jornada anual, la cuarta, se favorece el encuentro entre profesionales y pacientes, y de ese modo pues también nos ayudan a caminar juntos hacia una mejoría y ojalá encontrar la causa de esta enfermedad y posiblemente pues algún tipo de curación, y entre todos intentemos conseguir que sea en un futuro próximo. Muchísimas gracias a todos los que colaboráis aquí, enfermería, médicos, pacientes, y os deseamos una feliz jornada, que sea muy provechosa y que podamos obtener resultados beneficiosos que aporten en el futuro pues una posible beneficio cara a esta enfermedad. Espero veros el año que viene y sin más, muchísimas gracias de nuevo y buenas tardes. Yo agradezco a la doctora Fernández Lobato, que a ver si puedo, un minuto. Los elogios que no son solo para mí, sino como coordinadora de la unidad de esclerosis múltiple, sino para todos los que formamos esta unidad. La doctora Belén Pilo, el doctor Guillermo Martín, el doctor Alejandro, Pilar, que todos conocéis bien, Nuria, que también conocéis, y hoy está con nosotros María Teresa, que estuvo mucho tiempo, es otra enfermera, que estuvo mucho tiempo con nosotros en la unidad, aunque pues está en un cargo superior, y entonces, pero está con nosotros hoy. Así que muchísimas gracias a todos, porque el trabajo no es solo mío, sino que es un trabajo de todos nosotros. Bien, yo voy a presentar ahora lo que son las jornadas antes de las ponencias. Y quiero, un momento, creo que ya se ve, vale. Bien, esta es la cuarta edición de las jornadas para pacientes, dirigidas a pacientes y a toda persona que tenga interés en la esclerosis múltiple. El objetivo siempre ha sido el mismo, siempre ha sido proporcionar una información mayor sobre esta enfermedad al paciente, con un fin final, y es que el paciente conozca más sobre su enfermedad, se adhiera mejor, o sea, se adapte mejor a su enfermedad y colabore más en las decisiones tanto personales como terapéuticas que hay que tomar con la enfermedad. Cada año hemos abordado un tema, hemos intentado actualizar los temas nuevos. Hay unos temas que siempre vamos a tocar, que son los tratamientos. Siempre en los tratamientos hablaremos de los tratamientos que ya todos conocéis y de los nuevos, y abordamos otros temas que son de interés ahora. Hacía tiempo que no tocábamos el tema de la planificación familiar. Eso es un tema que vamos a tocar esta vez, y como no, el virus Epstein-Barr, que todos habéis visto en todos los periódicos.
Así que este tema se tocará. Tenemos con nosotros a una paciente que algunos de vosotros ya conocéis y que yo creo que la visión del paciente es siempre fundamental. Mañana se abordarán los temas de a qué nos enfrentamos los médicos cuando vamos a poner un tratamiento y cómo controlamos ese tratamiento. Espero que todo esto sea de ayuda para vosotros. Y ahora sí que quiero primero agradecer a todas las compañías farmacéuticas el patrocinio que nos han hecho. Las tenéis todas ahí, luego os diré un poquito cada una de sus... Perdonadme porque no tengo puesto la pantalla completa. Este es el programa, es de lo que os he hablado, no voy a nombrarlo. Aquí estamos todos los que formamos parte de la unidad. Y las jornadas van a cursar así, sabéis que son presenciales una parte y online. Supongo que hay mucha más gente que vendrá online porque la comodidad del online pues es importante, ¿no? Pero quiero que todos los años sean mixtas porque hay una parte presencial en el cual hay un contacto más directo que yo creo que eso es importante. Esta vez contamos con el apoyo de la Fundación para toda la logística de la conexión online, para cualquier problema. No sé si me están escuchando algunos que no me puedan ver porque a lo mejor no lo logren, pero hay un correo en el cual os podéis poner en contacto con ellos y también un teléfono por si hay algún problema de conexión. Todas las jornadas, durante todas las ponencias, habrá una persona que desactive la cámara y el vídeo y el audio con la intención de que la ponencia no tenga ninguna interferencia. No hay más intención que esa. Y a veces cuando tenemos muchas cámaras la conexión es mala y es fundamental que lo hagamos así. Así que si veis que vuestra cámara se queda desactivada, pues esa es la razón. Todas las ponencias serán seguidas una de la otra y después tendremos un periodo de preguntas, una media hora de preguntas en las cuales pueden hacer preguntas tanto a las personas que estáis aquí como las personas que están conectadas online. Para las personas que están online, las preguntas se pueden ir haciendo a medida que la ponencia ocurre. Y el moderador recogerá esas preguntas y se las lanzará después a los ponentes en esa parte de ruegos y preguntas que es de las 7 a las 7:30. Y esto es un poco todo lo que os quería decir. Doy paso a la doctora Belén Pilo. Bueno, primero agradecer el patrocinio a todas estas compañías farmacéuticas que han colaborado porque esto ocurra. Y que es importante, ellas colaboran siempre con toda la investigación, pero también con este tipo de cursos, ¿no? Y doy paso ya a la doctora Belén Pilo, que todos conocéis bien, sobre todo los pacientes, que va a ser la moderadora de estas primeras charlas. Belén, cuando quieras. Vale, bien, pues yo en primer lugar también quería agradecer a la doctora Ladro por la organización de las jornadas un año más, es el cuarto, como bien decían tanto la doctora Fernández Lobato como la propia doctora Ladro. Yo sé todo el trabajo que hay detrás y la verdad es que es mucho y se lo agradezco porque creo que es muy agradable y es una buena cosa para los pacientes. Además, pienso que este año es muy especial para todos porque es la primera vez que podemos retomar la presencialidad. Y creo que este formato híbrido a todos nos resulta muy agradable. El que quiera desde casa se puede conectar, el que quiera estar con nosotros un rato, pues también se agradece la cercanía humana. En cuanto a la sesión de esta tarde, como ya ha dicho la doctora Ladro, primero hablará el doctor Martín Ávila sobre el virus Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. En segundo lugar, hablará la propia doctora Aladro sobre la planificación familiar. Y para terminar, tenemos a Araceli Gabaldón, a la que agradecemos que haya compartido también la tarde con nosotros y que se haya ofrecido a hablar y pretende un poco representaros a todos vosotros. Para empezar entonces, el doctor Martín Ávila se formó con nosotros y lleva cooperando con el equipo de esclerosis múltiple desde que terminó su formación. Primero en ensayos de investigación clínica, que como todos sabéis, la doctora Ladro se caracteriza porque no solamente se queda con la clínica, sino también pretende que aquí surjan proyectos de investigación para intentar que la enfermedad avance. Entonces, el doctor Martín Ávila ya lleva 2 años colaborando con nosotros, ha colaborado con el proyecto de los biosensores en el temblor, ahora recientemente también está poniendo en marcha el proyecto de los biosensores en la esclerosis múltiple.
Y además, recientemente, muchos lo habréis visto en la consulta, se ha incorporado también a la actividad clínica pasando consulta con nosotros. Él nos va a hablar del virus de Epstein-Barr. Ya el año pasado dio unas pinceladas sobre las diferentes causas que están influyendo en esta enfermedad. Que lleguemos a tener una respuesta todavía como nos gustaría, seguimos sabiendo que esto es un puzzle al final. Y como hubo muchísimas preguntas sobre el virus Epstein-Barr, pues este año le hemos querido dejar más tiempo para que se centre en el virus Epstein-Barr, dado que esto está muy de moda a raíz de la publicación que hubo en el New England hace ya un año. Y sin más, Guillermo. Vale, bueno, pues nada, me presento otra vez, aunque ya me he presentado a mis compañeros. Yo soy Guillermo Martín Ávila, soy médico adjunto de neurología aquí en el Hospital de Getafe. Paso ahora la consulta con las compañeras también de esclerosis múltiple, junto con Ares, que se incorporará en enero seguramente. Dar las gracias al hospital, a Rosa Fernández Lobato y a Yolanda por haber creado este formato de jornadas para pacientes, que yo creo que no solamente son para pacientes, nos viene bien a nosotros darlas también para pues, vernos a todos, ver a la gente que está en casa conectada, pues también nos hace mucha ilusión y nos viene bien a nosotros para refrescar algunos conceptos, ¿no? Que no solamente es útil para vosotros, sino también para todos los miembros del equipo. Vale. Pues nada, me ha tocado a mí abrir estas cuartas jornadas sobre la esclerosis múltiple dirigidas a pacientes. Lo voy a hacer con una sesión que, bueno, como ha dicho la doctora Pilo, va a centrarse principalmente en el virus de Epstein-Barr, pero también quería hablar un poco de todos los factores relacionados con la enfermedad, no solamente con el Epstein-Barr, sino un poquito lo que vimos el año pasado, pero con algunos matices nuevos, porque todo esto cambia, como ya sabéis, evoluciona y cada vez sabemos más, o cada vez tenemos más idea un poco de por dónde van los tiros. Pero antes de nada, quería volver a poneros el vídeo que puse el año pasado, no sé si todos lo visteis o no, pero si no, pues genial, porque así por lo menos lo refrescamos, sobre qué es la esclerosis múltiple. No me gustaría empezar a hablar sobre los factores que se relacionan con la enfermedad sin que tengamos un poquito claro en qué nos estamos moviendo, ¿no? Este vídeo era muy ilustrativo, me parecía muy facilón, muy cómodo, ¿no? Es una enfermedad en la que lo que se produce es un daño a nivel de las vainas que rodean, digamos, perdón, que se ha quedado ahí. De las vainas que rodean a los axones, que son las líneas, ¿no? Los cables que conectan unas neuronas con las otras, se produce una falta de conexión entre las neuronas y al final se produce un daño que hace que tengamos los síntomas, ¿no? Los síntomas motores, los síntomas sensitivos, los síntomas vesicales, los síntomas oculares, ¿no? Diferentes síntomas en función de la localización donde se produzcan este tipo de lesiones. Si se produce por un mecanismo autoinmune, nosotros como seres humanos tenemos un equipo de defensa, que aquí lo representamos como si fuera un equipo de karatecas, ¿no? Que se encargan un poco de defendernos sobre los ataques externos e internos, ¿no? Tenemos una serie de células que se encargan un poco de parar cualquier cosa que venga desde fuera o que venga desde dentro que nos quiera hacer daño. Estas células son las células plasmáticas, las células B, las células T, las natural killers, que se encargan de eso, ¿no? De efectivamente, pues contra las bacterias y los virus, que son los agentes de fuera, y contra las de dentro, que serán un poco las células neoplásicas, ¿no? Las malignas, intentar protegernos para que esto no nos produzca ningún tipo de daño. En eso se basan esos karatecas. En la esclerosis múltiple se producen dos procesos principales al inicio, ¿no? Pues estas células entran desde la sangre hacia el cerebro y empiezan a producir una serie de procesos inflamatorios. Nuestras células, generalmente, como os he dicho, se encargan de protegernos de lo malo, pero a veces, pues por un motivo probablemente todavía no conocido del todo, se produce una serie de alteraciones en esas células que hacen que respondan de manera errática contra proteínas o contra moléculas que tenemos nosotros como propias. Y esto es la mielina, ¿no? Cuando las células B se encargan de secretar esas sustancias que tenemos aquí, que son los anticuerpos, se dirigen directamente contra las proteínas que rodean eso que os decía antes, el cablecito que conecta las neuronas con las otras. Al atacar a esa mielina, lo que hace es romperla, dañarla y destruirla, ¿no? Y eso es lo que produce los síntomas que hemos dicho al principio. Este vídeo ya lo puse el año pasado, pero me parecía importante empezar con él y siempre que pueda lo haré porque creo que es importante saber dónde nos estamos moviendo antes de empezar a plantearnos qué es lo que nos está produciendo. Te he dicho esto, ¿por qué se produce la enfermedad, ¿no? ¿Por qué
¿por qué se produce la enfermedad? ¿Por qué se producen las enfermedades? Podríamos plantearnos al inicio, ¿no? Entonces, generalmente, de inicio podemos pensar, ¿no? La enfermedad, la esclerosis múltiple es una enfermedad genética. Es algo que está genéticamente determinado. Nosotros tenemos una genética X, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y la genética hace que tengamos la enfermedad. En una de las hipótesis, ¿no? Otra, es una infección viral, es una infección de un virus. El hecho de que nos contagiemos con un virus hace que tengamos esclerosis múltiple. Si nos contagiamos de este virus, vamos a tener esclerosis múltiple. ¿O influye en algún factor ambiental? ¿Hay algún factor ambiental en que nosotros estemos expuestos habitualmente, ahora mismo el ser humano, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues muchos factores ambientales con los que nos vemos a diario, ¿no? Expuestos. ¿Puede producir la enfermedad el factor ambiental? Pues es un poco lo que vamos a intentar desgranar, ¿vale? Apartado a apartado, para ir sabiendo un poquito qué es lo que puede producir la esclerosis múltiple, ¿no? Vamos a empezar con lo primero, ¿no? ¿Es la esclerosis múltiple una enfermedad genética? Es una pregunta que os podéis hacer, es una pregunta que nos podemos hacer todos a la hora de intentar entender un poco qué es esta enfermedad, ¿no? Sabemos que el riesgo de padecer esclerosis múltiple en familiares de primer grado es más alto que en la población general y en gemelos monocigotos todavía más. Es decir, que se sabe que algo genético debe haber en esta enfermedad que hace que la gente la pueda padecer, ¿no? Lo que también sabemos es que no hay mutaciones concretas, no hay daños concretos en genes específicos que confieran un riesgo más alto de padecer esclerosis múltiple. Y tampoco hay una herencia concreta. Esto de la herencia concreta sí que es importante porque yo creo que en la consulta ya me ha pasado alguna vez con algunos de vosotros que me lo han preguntado, ¿no? Esto es lo que estudiábamos en el cole o en el instituto, muchos de nosotros, ¿no? De Mendel, el señor aquel, el monje, ¿no? Que cogía los guisantes y hacía lo de juntar los guisantes entre sí y la A mayúscula con la minúscula, y con la minúscula con la minúscula y veríamos que salía, ¿no? En el cole era fácil y nos parecía que la genética era muy sencilla. A día de hoy la genética ha cambiado muchísimo y muy pocas enfermedades se explican por una herencia mendeliana y desde luego esta no se puede explicar por una herencia mendeliana. Es decir, que es algo mucho más difícil de explicar. Si alguna vez os lo planteáis o pues si alguna vez nos lo planteáis en la consulta, que tengáis claro que no es solamente lo que tenemos en cuenta con Mendel, ¿no? Es que hay más de 200 cambios, más de 200 mutaciones en otros tantos genes que se relacionan con la esclerosis múltiple, ¿vale? Parece igualmente que hay algunas personas que tienen más riesgo que otras de padecer esclerosis múltiple en función de esas mutaciones genéticas, porque hay genes que están mutados en una persona que no tiene la enfermedad y genes que están mutados en una persona que sí la tiene. Ambos genes se relacionan generalmente con lo mismo y la mayoría de las veces se relacionan con la inmunidad, con las células inmunes que veíamos al principio, con nuestras células karatecas, ¿no? Que producen la enfermedad. Pero no se sabe muy bien por qué, algunos tendrán más riesgo que otros. Y esto probablemente sea por las múltiples interacciones complejas que existen entre esos genes. O sea, vosotros pensáis que a lo mejor este gen va a producir la enfermedad seguro. No, pues probablemente ese gen no, pero ese gen con otra mutación, con otra mutación, con otra mutación, a lo mejor tantos mutados, tantos daños que se producen acumulados en una serie de genes que se relacionan con la inmunidad, pueden acabar produciendo esto, ¿vale? Os he traído un vídeo porque de los 200 mutaciones descritas, de los 200 cambios en diferentes genes, uno de los que más se ha relacionado, para que os hagáis un poco una idea, es con estas cositas que tenemos aquí. Esto es una célula de las de defensa, una célula B, ¿vale? Y estas células de aquí son unas células que se encargan, perdón, estas moléculas de aquí, estas proteínas que tenemos en la membrana, son las que se encargan de presentar a otras, ¿no? Pues es una especie de una prolongación de la célula, como si fuera una mano, como si esta célula estuviera dándole la mano a otra para que la cogiera y ambas se reconocieran y reconocieran un poquito qué es lo que tiene que hacer cuando pasa algo malo, cuando hay un agente externo o un agente interno que intenta dañarnos, ¿no? Es una de las mutaciones más, o de los cambios que se producen en los genes, es en los genes de estas moléculas, de los HLAs, ¿vale? Es decir, que hay muchos genes que están implicados, pero muchos de ellos tienen que ver con la inmunidad y muchos de ellos tienen que ver con la relación que tienen las células inmunes entre sí, ¿vale? Que sería justo lo que veis aquí. Entonces, ¿es la esclerosis múltiple una enfermedad genética? Pues no del todo. No del todo porque no podemos decir exactamente lo que decíamos antes, ¿no? No hay un gen concreto que tú digas que una vez que lo tienes mutado produce la esclerosis múltiple, sino que hay muchísimos genes relacionados. Es una herencia que se llama poligénica porque hay muchos genes y muchas interacciones entre sí que pueden producir o que pueden aumentar la susceptibilidad al individuo de tener cambios en la inmunidad que puedan producir esclerosis múltiple. Y lo único que podemos decir es que efectivamente sí que parece que hay más riesgo entre familiares de primer grado. No es un riesgo muy alto, como hemos visto, un 3%, de primer grado, pero sí que parece que hay más riesgo. Entonces, la siguiente pregunta, ¿es la esclerosis múltiple una enfermedad viral? ¿Y qué relación tiene con el virus de Epstein-Barr? Como ha dicho la doctora
estilo, ¿no? El virus de Epstein-Barr lo conoceréis, es algo que ha salido en las noticias, ha salido en la prensa, ha salido en muchos, yo lo he visto en muchísimas noticias, es que lo he visto además bastantes veces, por un artículo que salió publicado este año, en enero de 2022, salió publicado un artículo que hablaba sobre la relación del virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Y volvemos un poco a lo mismo, a lo mejor es que me gusta empezar desde el principio, antes de otra cosa, ¿no? ¿Qué es el Epstein-Barr? ¿Qué es el virus de Epstein-Barr, no? Bueno, pues el virus de Epstein-Barr es un virus de la familia de los herpes, ¿no? Mucha gente sí conoce a los herpes, ¿no? Pues tiene herpes, ¿no? Pues me ha salido un herpes aquí en el labio, ¿no? Pues me ha salido un zóster, ¿no? Lo de la culebrilla, eso también es un virus herpes, ¿no? Entonces, el virus de Epstein-Barr es un tipo de virus que puede producir una infección, ¿vale? Cuando te contagias del virus de Epstein-Barr, según la edad en la que te contagies, tienes más posibilidades de tener una infección aguda, asintomática, o una infección que es asintomática o poco sintomática cuando es por debajo de los 5 años generalmente, ¿no? Y estamos en contacto prácticamente todos con el virus de Epstein-Barr. El 90% de la población se ha contagiado de Epstein-Barr y ha tenido o no una infección aguda sintomática de este virus, ¿no? La infección aguda, como decía, antes de los 5 años, que generalmente cuando se contagian es cuando pues cogen cualquier juguete del suelo o cualquier cosa, bueno, pues al final se acaban contagiando los unos a los otros. Suele ser asintomática, no suele producir síntomas. El virus pasa, lo tienen, lo guardan, capsulan, no produce nada y ya está. Pero a partir de la adolescencia, la enfermedad del beso, la famosa enfermedad del beso, lo que produce el virus de Epstein-Barr es la mononucleosis infecciosa, ¿no? Una enfermedad viral, una enfermedad catarral con muchísima fiebre, muchísimo dolor muscular, pues te deja un poquito postrado, ¿no? Pasas unas semanitas y luego después te recuperas. Pero una de las características que tiene el virus de Epstein-Barr, igual que tienen otros virus herpes, es lo de la infección latente crónica, ¿no? Tú coges el virus, te infectas del virus, tus defensas atacan al virus, consiguen contenerlo de alguna forma, se cargan a muchos de los virus que pillan, pero otros los encapsulan y los guardan. Los dejan ahí controlados para que no salgan por ningún sitio. Eso si no pasa nada, pues tú te quedas con tu infección latente y punto. Pero cuando bajan las defensas, en algún momento determinado, ese virus puede reactivarse y producir síntomas. Puede o no, depende un poco de cada individuo. Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Eso es fácil entenderlo cuando pensáis en el herpes, ¿no? Pues mira, es que cuando hay frío, ¿no? Cuando coges frío que te sale un herpes, pues mira, pues justo es que este ya lo pasé, pero me vuelvo otra vez a repetir, ¿no? Es como que se quedan encapsuladitos y se quedan guardados. Para que os hagáis una idea, os he traído también este vídeo. Yo soy el de los vídeos. No sé si los demás compañeros pondrán, pero yo soy el de los vídeos. Como os decía, el 90% de las personas están infectadas por el virus. Como veis, los niños lo pueden coger en cualquier lado, como cualquier cosa. Nos están para inmunizarse, pero los adultos lo pasamos peor. Lo acabamos cogiendo y acabamos puestos en una cama, con un catarro y demás. Este es el sistema linfático, el sistema de los ganglios linfáticos, ¿vale? Donde están nuestras células de defensa, donde tienen las casas, digamos, los karatecas, los doyos de los karatecas, ¿no? Entonces, cuando cogen al virus, lo guardan dentro y se lo quedan guardado para que no salga, para que no nos haga ningún tipo de daño, para dejarnos bien protegidos del Epstein-Barr. Un poco esto, ¿no? Ser la célula B infectada. Y esto es lo que pasa. En las casas de los karatecas ahora son caballeros con una espada y un escudo, pero son lo mismo, ¿vale? Lo que hacen es guardar al virus en el sótano. Lo dejan guardado, cerrado con llave. No pueden usar la lavadora. En este vídeo, bueno, pues no pueden usar la lavadora, pero lo dejan guardado en el sótano y ahí lo dejan, ¿vale? De ahí no sale. Lo tienen muy bien controlado. Pero si pasa algo, si les dañan, si estas células están cambiadas o no funcionan de la forma en la que tienen que funcionar, el virus sale y provoca todos los destrozos en la casa. Pues se carga la mesa, se carga la tele, se cargará la lámpara. Y lo que hacen estas células es intentar llamar a amigos de alrededor, como veíamos antes, dándose la mano unos a otros, ¿no? Para intentar ayudarles. Oye, ayudadme con este virus que se me ha descontrolado y no lo puedo meter en el sótano. Entonces, cuando vienen los demás y estos se empiezan a recuperar un poquito más, pues al final consiguen de nuevo mandarles de vueltas. Esto es un poco para que os hagáis una idea de lo que es el Epstein-Barr, ¿vale? Cómo funciona un virus Epstein-Barr en un organismo normal. Esto generalmente, si no pasa nada, lo tenemos controlado, pero si pasa algo, pues se puede descontrolar. Y una de las características que tiene es que determinadas personas, generalmente personas más susceptibles, ¿no? Con algún tipo de alteración a nivel de la inmunidad, cuando el virus llama mucho a la puerta, hace que nuestras células, nuestros amigos aquí con las espadas y con los escudos, estén todavía más alerta de lo que tendrían que estar, llamando a más amigos porque se piensan que van a salir, están más asustados, son como células un poco miedosas, ¿no? Un poco lo que pasa con ellos. Entonces, ¿por qué se relaciona el virus de Epstein-Barr con la esclerosis múltiple? ¿De viene esto, no? El virus de Epstein-Barr es un virus, como os he dicho, muy ubicuo, está en muchas partes, mucha gente lo tiene, el 90% de la población, y se ha relacionado con otras enfermedades autoinmunes y otras enfermedades neoplásicas. Es decir, que este virus, de manera puntual en determinadas personas, puede producir otras enfermedades. Y esto ha hecho que los investigadores se planteen la posibilidad, oye, ¿y vamos a investigar alguna enfermedad autoinmune más? Vaya a ser que el virus de Epstein-Barr también se relacione con esta, ¿no?
Y una de ellas fue la esclerosis múltiple. Analizando los diferentes estudios que se han hecho hasta ahora, antes del del doctor Askerio de enero del 22, se vio que una serología positiva frente a una proteína del virus del Epstein-Barr, el EBNA, ¿no?, estaba significativamente asociada al riesgo de padecer esclerosis múltiple o de desarrollar. Y de hecho, pacientes con mononucleosis infecciosa parece que tienen un incremento de riesgo de padecer esclerosis múltiple. También se ha visto un incremento significativo de los títulos de anticuerpos anti-EBNA, los anticuerpos que decíamos contra la propia molécula del virus, hasta 10 años antes de desarrollar la esclerosis múltiple. En un estudio que se hizo sobre análisis de lesiones de pacientes con enfermedades demielinizadas, con pacientes con enfermedades como la esclerosis múltiple en necropsias, se vio que en algunas de las lesiones que tenían también se veían restos del virus o partículas del virus de Epstein-Barr, lo que sería pensar que efectivamente así pasa. Entonces, claro, si tenemos todos estos estudios que hace un montón de años, porque hasta el 2022 no ha habido nadie que haya dicho que efectivamente el virus de Epstein-Barr se relaciona con la esclerosis múltiple. Oye, ¿por qué es complicado? Porque no todo paciente con mononucleosis infecciosa tiene esclerosis múltiple. Y no todo paciente con esclerosis múltiple ha tenido mononucleosis infecciosa. Por ejemplo, se me ocurre pensar así a bote pronto. Porque no todos los pacientes con esclerosis múltiple a los que se les realizó el estudio de necropsia tenían restos del virus en las lesiones. Es decir, que no todo el mundo ha tenido una evidencia tan clara, ¿no?, como lo que veían en estos trabajos de aquí. Aún así, sí se empezó a pensar que efectivamente algo pasaba y que alguna relación tenía que tener este virus con la enfermedad en la que tratamos. Es donde surge este estudio. Es un estudio grandísimo. Se ha estudiado a más de 10 millones de adultos jóvenes del ejército de Estados Unidos, un estudio larguísimo, en el que se vio 801 casos de pacientes con esclerosis múltiple que se emparejaban con controles sanos sin la enfermedad. Lo que se vio al final del estudio es que de los 801 casos de esclerosis múltiple, 800 eran seropositivos para el virus de Epstein-Barr, y era algo significativamente superior a lo que se encontraba en los controles que no lo eran. Otra cosa también llamativa que vieron los compañeros que hicieron el trabajo fue que en los 35 casos incidentes, es decir, en los 35 pacientes que fueron diagnosticados de esclerosis múltiple durante el seguimiento que hicieron en un momento determinado, ellos habían seropositivizado durante el estudio. Es decir, partieron sin esclerosis múltiple y sin seropositividad para el Epstein-Barr, seropositivizaron para el Epstein-Barr, es decir, se contagiaron del virus y acto seguido desarrollaron la esclerosis. Entonces, lo que ellos concluyen es que el riesgo de tener una esclerosis múltiple es, o sea, después de positivizar para el virus de Epstein-Barr, es 30 veces mayor. ¿Qué pasa? Que esto no es una prueba de causalidad. O sea, no podemos decir que el virus de Epstein-Barr produce esclerosis múltiple. O sea, con este estudio, con los que tenemos hasta ahora y con este mismo trabajo, nosotros no podemos decir que es un virus causante directo de la propia enfermedad. Solo podemos ver que algo de relación debe haber, que hay una fuerte evidencia que implica al Epstein-Barr en el desarrollo y en la progresión probablemente de la enfermedad, como veremos a continuación, pero no podemos hablar de que este virus es la causa directa de la enfermedad, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener claro, porque yo creo que el año pasado también hubo preguntas y también es una cosa que a nosotros mismos nos genera dudas. Es decir, cuando te lees los trabajos, pues oye, te puede generar un poco la duda, ¿no? Y lo siguiente a pensar es ¿por qué? ¿Por qué se ha relacionado el virus de Epstein-Barr con la esclerosis múltiple? ¿Qué explicación podemos encontrar nosotros desde el punto de vista médico o clínico, ¿no?, para decir que este virus produce la enfermedad, ¿no? Hay varias teorías, como todo son teorías, es muy difícilmente demostrable, pero hay teorías, ¿no?, que nos hablan sobre estas 4 cositas que vemos aquí, ¿no? Lo primero es el mimetismo molecular, que eso ya hablamos también el año pasado, ¿no? Es decir, hay varias moléculas, varias partículas, ¿no?, que tiene el propio virus, que cuando el cuerpo lo reconoce como malo, lo ataca como malo, pero esas moléculas da la casualidad de que se parecen algo, en parte, a alguna proteína nuestra. Alguna proteína nuestra que da la casualidad de que en la esclerosis múltiple es la de la mielina. Entonces, cuando el cuerpo reconoce al virus, lo ataca muy bien, lo concentra muy bien, va directo al cuerpo, pero a anticuerpos de los que vamos soltando nuestras células, pueden ir dirigidas contra la mielina porque se parecen mucho. Entonces, al parecerse mucho, pues respondes muy bien al virus, pero desgraciadamente tienes una enfermedad autoinmune y tu propio cuerpo ataca a las moléculas que se parecen a esa que te han presentado. Otra de las teorías es la disregulación de la expresión de los genes de la propia célula. Nuestros karatecas, como hemos dicho, son muy buenos y tienen ahí sus cinturones y entonces van controlando muy bien las infecciones que pasan. Pero es verdad que si la infección produce cambios en esa célula, en ese karateca, puede ser que de repente deje de reaccionar de la forma en la que reaccionaba habitualmente. Sigue haciéndolo bien para otras cosas, pero muta y su cambio hace que tenga la capacidad de atacar a tu propio cuerpo cuanto antes no lo tenía. Aparte de proliferar mucho más, es capaz de hacer inmortal esa célula y dejar el virus encapsulado durante más tiempo en el sótano.
poco las células miedosas que hablábamos antes, que no dejaban, ¿no? Que llamaban a sus amigos para ver si podían hacer. Esto explicaría parte de por qué se produce esto, pero no explicaría todo. Y desde luego tampoco explicaría muy bien cómo es posible que esto pase a nivel cerebral, es decir, cómo pueden las células pasar directamente de la sangre una vez infectadas por los ganglios linfáticos hacia el cerebro. Ahí lo que se postula es que hay pequeñas moléculas que se liberan una vez que te cargas el virus dentro de tu propia célula o lo mantienes encapsulado, tu célula en vez de liberar anticuerpos, que es lo que iría a atacar al virus, suelta trocitos de cosas. Y esos trocitos podrían pasar por la barrera que divide la sangre y el cerebro y cuando llegan ahí llaman a más células. Llaman a más células porque no tendrían que estar y ahí es donde se empieza a producir la inflamación. Ahí es donde se empieza a producir, digamos, la desmielinización. Es una de las teorías que hay ahora. Son las teorías un poco que relacionan el virus con la enfermedad. Entonces, aparte, este sería como un poquito el resumen de lo que estamos viendo aquí. Hay otra cosa que sí que parece importante, o que por lo menos también hay teorías sobre ello, ¿no? Y no solamente en el desarrollo de la enfermedad, sino en la progresión de la misma y en la neurodegeneración que se genera. Como hemos dicho antes, la casa, el dojo de los karatecas, estaba en los ganglios linfáticos, está en el sistema linfático, donde están las células que nos defienden. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que han llegado al cerebro, se postula la posibilidad de que se creen como mini dojos, mini casas, mini ganglios linfáticos en las zonas que están alrededor de los vasos sanguíneos del cerebro y de nuestras lesiones desmielinizantes. Eso se queda ahí y eso hace que si no paran de llamar al sótano, esas células estén todo el tiempo alertas, sigan llamando a gente y la gente de alrededor intente cargárselas. Y eso hace que se genere más inflamación alrededor y que pueda contribuir en cierta medida a la cronificación de la enfermedad y a la progresión. Es un poco las cosas que se postulan a día de hoy en la relación con el Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Y esto nos hace pensar, que también lo pensáis vosotros, entonces si me cargo al Epstein-Barr, ya dejo de tener esclerosis múltiple. Si yo ataco al Epstein-Barr, tengo un antiviral, ¿no? Pues tengo una vacuna o tengo algo que pueda ir contra el Epstein-Barr, ya dejaría de tener esclerosis múltiple. Pues eso es complicado. Los ensayos clínicos que hay, poquitos, que hablan sobre los antivirales en esta enfermedad y en pacientes con virus de Epstein-Barr, han fracasado en demostrar la mejoría de la disfunción motora en los pacientes con esclerosis múltiple y seropositividad para el Epstein-Barr. Hay una terapia, que no sé si el doctor Méndez probablemente hable mañana de ella, Alex, con células T que van dirigidas directamente a moléculas concretas del Epstein-Barr, que podría haber demostrado en una fase muy precoz del ensayo una estabilidad o una disminución incluso de la SS. Lo que pasa es que son ensayos que no están bien probados, no hay efectos secundarios testados, es decir, está como en pañales todo esto, ¿vale? Y con el tema de la vacunación, pues hay bastantes dudas al respecto por lo que he podido leer y comprobar, porque es cierto que puedes hacer una vacuna que vaya dirigida contra proteínas directas del virus, pero claro, si tu célula ya está cambiada, por lo que hemos dicho antes de que se cambiaba, a lo mejor da igual que te cargues a esa célula concreta o a esa proteína concreta de la vacuna. Si la célula sigue replicándose, va a seguir produciendo inflamación independientemente de eso. O sea que yo creo que lo de la vacuna no es tan fácil como podría parecernos a simple vista, ¿no? Pues toma una vacuna y se cura todo. Aparte de la alta tasa de seropositividad en la población general, el 90% de la gente se ha contagiado lo tiene y no el 90% de la población tiene esclerosis múltiple, por lo tanto, no tendría mucho sentido una campaña así de vacunación. Habría que pensarlo muy bien y habría que seleccionar muy bien cómo se tendrá que hacer esto. Esto es algo de futuro que igual el año que viene os cuento otra cosa distinta, pero de momento lo que os puedo contar es esto. Entonces, ¿es la esclerosis múltiple una enfermedad viral? ¿Es la esclerosis múltiple una enfermedad, causada por el Epstein-Barr? Pues lo mismo, no del todo. Lo que sabemos es que no sabemos si es la causa de la enfermedad en sí, sabemos que tiene un papel y probablemente el papel sea de la disregulación inmune que producen las células que sean probablemente susceptibles a tener esa disregulación inmune, porque no todo el mundo que se contagia tiene la enfermedad. Y no queda claro que un tratamiento antiviral para el Epstein-Barr vaya a mejorar a los pacientes con esclerosis, ¿vale? Y ya la última posibilidad, ¿no? Es que si es la esclerosis múltiple una enfermedad ambiental, ¿no? La esclerosis múltiple una enfermedad ambiental, ¿hay algo en el ambiente que nos haga tener esclerosis múltiple? Aquí vamos a hablar de la latitud de la vitamina D y del tabaco, ¿vale? En cuanto a la latitud, sí que es cierto que, bueno, pues parece que hay una relación entre, o sea, un gradiente norte-sur, ¿no? Los pacientes que viven en latitudes más al norte tienen más riesgo de padecer esclerosis múltiple que los pacientes que viven más al sur. De hecho, hablaban también de un efecto migrante, que eso es algo muy interesante, ¿no? Cuando migras de muy pequeño de un sitio de bajo riesgo a un sitio de alto riesgo, te quedas con el alto riesgo porque has migrado muy joven. Si viajas un poquito más tarde, te quedas con el bajo riesgo del que tú venías.
y cuando vayas a otra latitud no vas a tener el riesgo aumentado que tendrán en otras poblaciones. Y esto es un poco lo que se sabe de la latitud. Pero claro, aquí viene el tema de la vitamina D. Los estudios hablan mucho de que, uy, no sé por qué se ha movido, de que la mayor prevalencia más al norte es porque en el norte hay menos sol que en el sur. Entonces, el hecho de que haya menos sol hace que tengamos menos vitamina D y como podemos ver aquí, varios estudios han relacionado la vitamina D con la esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, no solamente está relacionado con, pues eso, ¿no? Con la exposición solar y con la latitud, sino con la cantidad de vitamina D. De hecho, mujeres, se vio, ¿no? Que el riesgo se redujo en mujeres que tomaban 400 unidades al día de vitamina D, incluso las gestaciones en los meses de invierno con menos sol podría predisponer a poder padecer de tipo de esclerosis múltiple. Esto es algo que está un poco también cogido con pinzas, pero para que os hagáis una idea de que los factores ambientales probablemente se estén interrelacionando entre sí más que ser uno separado del otro. ¿Y por qué la vitamina D puede ser importante en la esclerosis múltiple? Porque muchos de vosotros estáis con hidroferol, ¿no? Cuando os vamos, medimos los niveles de vitamina D, ¿no? Parece que puede ser importante por lo que vemos aquí, ¿no? Se asocian inversamente con el riesgo de nuevas lesiones y de nuevas lesiones captantes, es decir, niveles más bajos de vitamina D podría tener un riesgo aumentado de tener nuevas lesiones. Pacientes con síndromes clínicos aislados, es decir, síndromes clínicos que no tienen que no tienen ninguna carga lesional. Los niveles altos en los 12 primeros meses del diagnóstico, pues tiene menos posibilidad de tener una esclerosis múltiple clínicamente demostrada. Y unos niveles adecuados, ni altos ni bajos, hacen que disminuyan los brotes y la discapacidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Es un poco la relación que existe entre este factor ambiental concreto y la enfermedad. ¿Y qué pasa con el tabaco? Pues lo que comentaba la doctora Pilar, hay un estudio muy bueno del Brain de hace, de diciembre del 21, yo creo que diciembre del 21, si no de noviembre del 21, que habla sobre la relación del tabaquismo y la esclerosis múltiple. Cogen 8.000 pacientes, es una pasada, tiene una corte muy grande, ¿no? Entonces lo que sí que ven es que efectivamente el tabaquismo se asocia con un empeoramiento de la función motora relacionado probablemente con la dosis de tabaco, que los fumadores experimentan una tasa de empeoramiento acelerada en comparación con los no fumadores y que tras dejar de fumar, a pesar de lo que se cree inicialmente, se produce una desaceleración del deterioro motor. Entonces, se parece como que ese avance que se produce, esa aceleración que se produce por fumar, se va desacelerando hasta quedarse igual que si no hubiera fumado nunca después de un tiempo sin consumir tabaco. Por lo tanto, la enfermedad, la esclerosis múltiple, es una enfermedad ambiental. Todas estas cosas son las que producen la esclerosis múltiple. Pues lo mismo, probablemente no. No solamente es esto. Lo que pasa es que de las 3 imágenes que teníamos antes, pues todo es un puzzle muy complejo. La interrelación entre todas las cosas hace que uno pueda padecer la enfermedad. Entonces, los factores relacionados con la esclerosis múltiple pueden ser muchos. Como vemos, la genética y el virus de Epstein-Barr probablemente sean dos de los pilares fundamentales que produzcan, cronifiquen y hagan progresar la enfermedad, pero no podemos decir que tenemos una causa concreta que la produzca. ¿Vale? Y ya está. Eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. ¿Has dejado de compartir? Dejaste de compartir, ¿verdad? Sí. Gracias por la capacidad de tan complicado que estas riquezas con esas palabras tan sencillas que se la toma. No sé si tengo la capacidad. A continuación va a hablar la doctora Loro, pero que no falta casi. Más de 30 años en la neurología, más de 20 años, bueno, 30. Más de 30 en múltiple. Casi 20 de hospital. Trabajado con la participación, publicado con las CDC, no solo se quedan dirigiendo proyectos de investigación, coordinando la unidad de la doctora Aralde nos va a hablar sobre planificación familiar de múltiples, certificada asistida y ¿no? Efectivamente es un tema que hace bastante tiempo que no abordábamos aquí. Con esta lista de estos foros, tener de los pacientes tan jóvenes pues, que están afectados por este tema y se les es un tema de bastante interés. Encima con la expansión de fármacos que vamos viendo cada año,
pues aunque hablemos de este mismo tema, van surgiendo dudas nuevas porque estamos en fármacos. Muy bien. Muchísimas gracias, Belén. Yo creo que son demasiados. Muchas gracias por la presentación. Bueno, es necesario volver a tocar este tema por las cosas que ha dicho la doctora Pilo. Hay nuevos fármacos, hay más conocimientos sobre el efecto tóxico que puede tener los fármacos que llevamos utilizando mucho tiempo o que pueden no tener y que pueden ser de utilidad durante embarazos en pacientes que tienen riesgo de que la enfermedad se active. Y porque, además de esto, ¿por qué es importante? Mira, hay una cosa, y es que la esclerosis múltiple afecta 3 veces a la mujer. Por cada hombre se afectan 3 mujeres. Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Y el 70% de las personas diagnosticadas lo hacemos entre los 20 y los 40 años, es decir, en plena edad reproductiva. Además, hay muchas encuestas que nos están diciendo que los embarazos en la mujer con esclerosis múltiple están aumentando en frecuencia. Por los años 2006, más o menos un 8% de las mujeres con múltiple se embarazaban y en el 2014 en torno al 10%. Y hay una cosa aún más importante y es que hay muchas encuestas realizadas en Europa y en Estados Unidos. Son encuestas nacionales que se hacen para evaluar programas de planificación familiar. Y curiosamente en el mundo occidental, entre el 40 y el 48% de los embarazos son no planificados, que no es lo mismo que no deseados, que no son planificados. ¿Esta cifra es igual de frecuente en las mujeres con esclerosis múltiple? No tenemos tanto conocimiento como ocurre en la población general, pero sí os puedo decir que en los ensayos clínicos donde a las pacientes se les indica o se les recomienda que utilicen 2 medios de anticoncepción, la mujer se embaraza. Y se embaraza aún estando en un ensayo clínico con un medicamento que no sabemos si va a tener algún efecto tóxico sobre el niño. O sea, es decir, el embarazo no planificado es algo que está ahí. Sí que tenemos algunos estudios en la mujer con esclerosis múltiple, pero las cifras varían mucho y varían entre un 10 y un 30% de los embarazos en mujeres con esclerosis múltiple son no planificados. Insisto, no significa no deseados, significa que no los he planificado. Con lo cual me puedo encontrar con problemas de toxicidad del fármaco que estoy tomando, con problemas de riesgo de brotes, etc. Así que por todas estas razones yo creo que es muy importante que toquemos de nuevo este tema. Cuando diagnosticamos a una mujer con esclerosis múltiple que tiene 30 años y que no ha tenido descendencia o que ha tenido un hijo, muchas de ellas están planteando tener otro hijo. Lo primero que les viene a la cabeza son un montón de preguntas, ¿no? La primera pregunta es si es una enfermedad hereditaria, si voy a ser igual de fértil que una mujer que no tiene esclerosis múltiple, si el embarazo, el parto y el feto van a ser problemáticos porque tengo esclerosis múltiple, si cuando me embarazo la enfermedad va a sufrir y si puedo dar mamar al niño. Hay un montón de cosas que la mujer se pregunta y nosotros vamos a intentar ir contestando a cada una de estas preguntas. Lo más importante de todo es que el embarazo hay que planificarlo. Y ahora vamos a ver por qué, pero eso es muy importante. Y la otra cosa muy importante que no se nos debe olvidar a los médicos es que no el primer día, pero sí el segunda o tercera consulta, hay que preguntar a la mujer si tiene deseos de embarazo. Sobre todo hay que preguntarlo si se va a embarazar o ha planificado embarazarse a corto plazo. Hay que hacerlo cuando vamos a poner un tratamiento. Aquí hay que dar una serie de consejos, ¿vale? Así que eso hay que hacerlo y yo creo que cada vez se está incorporando más en prácticamente todas las consultas de esclerosis múltiple. Con respecto a si vamos a pasar la esclerosis múltiple a la descendencia, no es una enfermedad hereditaria, vamos a pasar una predisposición. Yo creo que el doctor Guillermo Martín lo ha explicado muy bien. La población general tiene un riesgo de padecer esclerosis múltiple de un 0,4%, ¿vale? Sin embargo, una persona que tiene un familiar con esclerosis múltiple tiene un riesgo que va de un 3 a un 5%, cuando es un familiar. Pasa un poquito más de riesgo la madre, pero un poquito más. Tanto si tienes un hermano como si tienes un padre, el riesgo va a ser en torno a un 3%. Estos son los estudios recientes que más o menos sitúan el riesgo alrededor de un 3%, tomando
todos los familiares de primer grado. No hablamos de familiares de segundo grado, porque a medida que compartimos menos material genético, menos probabilidad tenemos de transferir no ese gen, sino esos más de 200 genes que van a predisponer a padecer la enfermedad. Que son muchos genes, pero cada uno tiene un efecto menor. O sea, el gen que más tiene es uno que conocemos todos, que es un HLA-R15, o sea, muchos números y letras, pero este confiere un riesgo de padecer la enfermedad de un 16% como más. Y estos genes, como bien ha explicado el doctor Martín, están influenciados por efectos ambientales y por la interacción entre genes, de tal manera que hay genes que no se expresan. Un gen que está asociado a esclerosis múltiple, se tiene al lado otro gen que protege la esclerosis múltiple e inhibe la expresión del otro. Entonces hay un montón de interacciones muy complejas que hace que no podamos decir, o sea, que lo más probable es que nuestra descendencia vaya a tener como mucho un riesgo de un 2%, ¿vale? Un 2 o un 3%. Luego, no es una enfermedad hereditaria y, por tanto, en este sentido no está contraindicado el embarazo. ¿Produce infertilidad en la mujer? Bien, pues la respuesta es no. La esclerosis múltiple por sí sola no produce infertilidad. Ahora bien, se observa de alguna manera indirecta sí que las mujeres con esclerosis múltiple tienen menos número de hijos que las mujeres sin esclerosis múltiple. ¿Y esto por qué es? Hay una primera razón, el deseo la decisión de cuándo ponerme a intentar tener un niño. El factor más determinante en la fertilidad es la edad. Las mujeres nacemos con toda la reserva ovárica y a medida que vamos pasando los años vamos perdiendo reserva ovárica, la reserva ovárica va cayendo. Y digamos que el punto de corte está en torno a los 37 años. De hecho, cuando se quieren congelar óvulos, se aconseja que se cojan antes de los 37 años de edad. Porque a partir de los 37 años, la reserva ovárica, no digo que sea nula, pero baja mucho. Entonces, ¿qué le ocurre a una mujer con esclerosis múltiple? Que si la diagnosticamos a los 30, 32 años, la estamos diagnosticando con una enfermedad activa. Primero, esto supone un impacto en su vida, que lo primero que va a hacer es olvidarse de que quiere tener un niño. Pues ya empieza a adaptarse a la enfermedad. Después de adaptarse a la enfermedad, nosotros le hemos aconsejado que tenga una enfermedad estable para que tenga menos riesgo de tener brotes durante el embarazo y el posparto. Eso supone más años. Total, nos vamos a poner en una edad mayor en la cual la reserva ovárica ha bajado y la fertilidad disminuye, pero no por la esclerosis múltiple, sino por la edad. Hay algunos estudios que cuestionan o dan algunos resultados, pero son, por supuesto, inconsistentes en que o bien por disfunción sexual, o bien por algún cambio hormonal, o por una mayor frecuencia de endometriosis, todos estos factores podrían de alguna manera disminuir la fertilidad en la mujer. Pero no está claro y, en general, todo lo que se afecta hoy es que las pacientes con esclerosis múltiple no tienen reducida su fertilidad. Sin embargo, hay algunos tratamientos como la mitoxantrona que sí que pueden alterar la fertilidad. Ya no utilizamos la mitoxantrona, es un fármaco que se utilizó hace algunos años, que era muy efectivo, pero tiene una toxicidad cardiológica y tenemos que dejarlo de usar porque 2 años más allá no lo podemos utilizar por efectos tóxicos en el corazón. Así que todas estas razones, pero sobre todo una decisión más tardía a la hora de ir a buscar la concepción, hace que las técnicas de reproducción asistida sean más frecuentes en la mujer con esclerosis múltiple. Así que la siguiente pregunta es, bien, ¿y si yo me hago una técnica de reproducción asistida, va a tener el mismo éxito que en una mujer sana, una mujer que no tiene esta enfermedad crónica? Sí, en principio sí. Y las técnicas de reproducción asistida y todas esas hormonas que nos dan, ¿me va a empeorar mi enfermedad? Bien, aquí hay 2 tipos de estimular el óvulo. Se puede estimular con antagonistas de una cosa que se llama la hormona de liberación de la gonadotropina, que lo que hace es estimular nuestro óvulo, prepararle para poderlo inducir la ovulación y después
fertilizarle, se puede utilizar con antagonistas y agonistas. Los agonistas, aunque los estudios son muy malos, sí que pueden desencadenar brotes. Pero en la mujer con esclerosis múltiple, en cualquier sitio donde vaya a hacerse una técnica de reproducción asistida, se van a poner antagonistas. Que con los antagonistas de la liberación de esta hormona no hay mayor riesgo de brotes. Así que, en principio, la esclerosis múltiple no produce menor éxito en las técnicas de reproducción asistida y si se utilizan antagonistas y en la mujer con esclerosis múltiple se utilizan antagonistas. Una pregunta que me hacen es, ¿está cubierto por la Seguridad Social? A ver, la vitrificación, que es la congelación de óvulos en muy pocos sitios. Y está cubierto solo para algún tipo de enfermedades, como por ejemplo mujeres que desarrollan un cáncer en edad fértil y que indudablemente vamos a tener que poner medicación que posiblemente va a contraindicar el embarazo por mucho tiempo. Entonces, en esas pacientes sí que está cubierto y se pueden congelar óvulos. Sí que hay consultas de reproducción asistida en todos los hospitales, en todos, pero no todos tienen congelación de embriones. Por ejemplo, en nuestro hospital lo que hay es inseminación in vitro, inseminación intrauterina, ¿vale? No, la fecundación in vitro hay en otros hospitales de la Seguridad Social y el problema que tienen muchísimas mujeres con esclerosis múltiple es que las listas de espera se van muchísimo y al final generalmente lo suelen hacer en centros privados. Pero es importante saber que hay que utilizar antagonistas, que generalmente cuando se dice que se tiene esclerosis múltiple utilizan antagonistas y que no va a tener menos problema, va a tener el mismo éxito que en una mujer sana. Y básicamente la seguridad social se hace entre los 18 y los 40 años y hay que tener 12 meses de intentar un embarazo por vía natural. Si no, en 12 meses no se ha conseguido, entonces entras en un programa de reproducción asistida. Y no se pueden haber tenido hijos sanos previos en la pareja que está buscando una reproducción asistida. Estos son un poco las consideraciones lo que cubre la seguridad social. Ya digo, la congelación de óvulos y embriones en nuestra enfermedad cubierta por la seguridad social, hasta donde yo sé, todavía no tiene una amplia cobertura en nuestro medio, ¿vale? El embarazo se ve afectado por la esclerosis múltiple, el parto y el feto también, por el hecho de tener esclerosis múltiple. No. El embarazo tiene que ser, es un embarazo normal, no es un embarazo de riesgo alto. Hay que considerar el grado de discapacidad. No es lo mismo un embarazo en una mujer que padece esclerosis múltiple pero no tiene ninguna discapacidad que en una mujer que sí tiene una discapacidad o tiene dificultad para caminar o tiene dificultad para hacer presión abdominal y poder expulsar el feto. Es decir, si la mujer no tiene discapacidad, la esclerosis múltiple no supone un embarazo de riesgo. Tampoco supone un parto de riesgo, se puede utilizar anestesia epidural y tampoco va a suponer la esclerosis múltiple ninguna malformación fetal ni ningún aumento del número de abortos espontáneos. Es decir, es en todos los sentidos un embarazo, un parto y un niño normal. Hablamos de mujeres sin tratamiento, ¿vale? O sea, solo por el hecho de tener esclerosis múltiple. ¿Influye el embarazo en la evolución de la enfermedad? Esto ya es otro asunto. Aquí sí que hay muchos estudios y los estudios datan desde los años 90. Al principio, en los años 90, no se aconsejaba a la mujer con esclerosis múltiple que tuviera un embarazo. Se decía que no tuviera hijos. Y la verdad es que no había ningún fundamento para hacerlo. Pues el primer estudio surge en el año 1998 y reúne a más de 250 mujeres y son mujeres sin tratar. Lo que observa es que, y es a partir de donde sabemos cómo se comporta la enfermedad, la esclerosis múltiple en mujeres embarazadas, es que durante el embarazo disminuyen los brotes. Y eso es así porque las hormonas tienen un efecto inmunomodulador. Las hormonas que produce la mujer cuando está albergando la formación de un niño en su expediente. Pero una vez que el niño nace, pierde todo este efecto hormonal y hay un incremento en el número de brotes. Visto aquí, vemos que aquí está
antes del embarazo tiene estos brotes, pero aumentan mucho. Y entonces este estudio, que es otro estudio que aparece con un 40%, estos dos estudios aparecen los dos de abajo, con un 40%, entre un 40 y un 60% de las mujeres tratadas. Todavía se veía, no hay mucho tratamiento, que seguía habiendo un incremento de los brotes después de que la mujer diera a luz. Eso da un poco de miedo, y entonces se buscó cuál era el factor que predisponía a la mujer embarazada a tener brotes en el puerperio, y lo que predispone a ello básicamente es un factor, el ir al embarazo con una enfermedad no controlada, es decir, el tener brotes justo antes de embarazarte y durante el embarazo. Si no tienes una enfermedad controlada, el riesgo de que tu enfermedad siga con brotes después de dar a luz está ahí. Entonces, hoy esto ha cambiado mucho porque las mujeres en general llegan al embarazo después de tener la enfermedad controlada. Y en esta rayita verde que veis aquí, se parte de esta tasa de brotes, que es una tasa baja, que consideramos una enfermedad controlada, y después del parto, más o menos se tiene lo mismo. Aquí ya están, el 80% de las mujeres llegaron al embarazo controladas, habían estado tratadas, habíamos controlado el embarazo y después el embarazo había sido planificado y con o sin tratamientos, en su mayoría en este estudio están sin tratamientos, porque ahora hablaré con respecto a los tratamientos. Y ahora os diré más o menos qué hacemos con los tratamientos. Hay dos tratamientos que son muy importantes y que de alguna manera todo esto que he dicho hace que no se cumpla. Son fingolimod y natalizumab, es decir, Tysabri y Gilenya. Los dos fármacos, cuando se suspenden, tienen riesgo de rebrote. Aunque nosotros son fármacos que controlan muy bien la enfermedad, pero cuando los suspendemos, el riesgo de rebote es un poco menor con fingolimod, o sea, con Gilenya, y es un poco mayor con Tysabri. De tal modo que las personas con Tysabri pueden tener entre un 30 y un 40% rebrote, y las personas con Gilenya algo menos, un 20 y tantos por ciento pueden tener rebrote. Y ese rebrote puede ocurrir pasado un mes de suspender el medicamento. Es decir, hemos suspendido el medicamento porque la persona está controlada para planificar un embarazo. Y si suspendemos estos fármacos, vamos a ver que podemos tener más brotes. Y por eso hay que hacer algo. Y ahora veremos qué podemos hacer en estas situaciones cuando hablemos ahora del tratamiento. Es decir, con el resto de fármacos realmente no hay rebrote cuando lo suspendemos, pero aquí sí que hay riesgo de rebrote por el medicamento en sí, y entonces aquí es donde nos podemos encontrar todavía con un problema y hay que planificarlo bien. Así que el impacto del embarazo en la esclerosis múltiple no representa hoy en día una preocupación cuando se planifica bien este embarazo, ¿vale? Entonces, hoy en día ya no se contraindica el embarazo a la mujer. Entonces, ahora vamos a decir y pasamos después a qué hacemos y cómo planificamos los medicamentos cuando una mujer quiere planificar un embarazo. Si la mujer tiene un brote durante el embarazo, ¿se puede tratar con corticoides? Sí. Solamente hay un poquito de riesgo. En general, es mayor el riesgo que sufre la mujer de tener un brote importante que el riesgo que puede sufrir el feto de tener algún problema. Normalmente, durante el primer trimestre del embarazo, la mujer que recibe corticoides puede tener algún riesgo. Es un riesgo menor, de baja frecuencia, pero está ahí. El niño puede tener un poquito un paladar hendido, puede tener una malformación en la boca. Esto ocurre cuando administramos corticoides a altas dosis durante el primer trimestre del embarazo. Cuando digo ocurre, no significa que el 100% de las mujeres que toman corticoides en el primer trimestre del embarazo van a tener un niño. Lo más frecuente es que tengan un niño sano, no un niño con una malformación congénita, aunque sea una malformación congénita no mayor, ¿vale? Pero hay que saberlo. Y a veces si el brote es pequeño, estamos en el primer trimestre y el brote es pequeño, preferimos no tratar con corticoides. Si el brote es mayor y está produciendo déficits importantes en la mujer también importa. Y como el riesgo es bajo, la frecuencia es baja, también tratamos. Pues, ¿qué hacemos con los tratamientos? Hoy en día lo normal es que cuando diagnosticamos a una mujer,
Está activa, por supuesto, porque si la diagnosticamos es porque ha tenido un brote y eso nos indica que tiene una esclerosis múltiple activa, vamos a empezar un tratamiento. Y si esta mujer planifica un embarazo temprano, tenemos que medir muchas cosas. Primero, ¿qué edad tiene la mujer? ¿Qué grado de actividad tiene esa esclerosis múltiple? ¿Qué deseos de embarazo tiene la mujer? Manda. No nos olvidemos que el médico recomienda, pero el que manda es el paciente. El médico informa y recomienda, pero el que manda es el paciente, es el que manda en su vida. Manda para decidir un tratamiento, para querer tener un hijo, para querer sufrir un montón de... O sea, el que manda, no lo olvidemos nunca, es el paciente. Nuestra labor es informar y recomendar. Pues nosotros miramos todas estas cosas. Si hay una paciente con una enfermedad muy activa, le vamos a decir, espere usted. Si está en una edad de 35 años y tenemos la posibilidad, sabemos que vamos a tener que esperar mínimo un año a que se quede inactiva. Es lo mínimo que recomendamos para planificar un embarazo. Mínimo un año, deseable 2 años. Si está en los 35 años y tiene deseo de embarazarse, vamos a intentar poner un fármaco que podamos mantener, un fármaco activo, de alta actividad y que podamos mantener el embarazo. Ahora veremos, ¿vale? Si es una actividad moderada, podemos poner fármacos que podemos mantener durante el embarazo y que van a ser eficaces para una enfermedad de moderada actividad o de baja actividad. Y estos fármacos es de los que os voy a hablar ahora. Pero si es una mujer que tiene 28 años, por mucha alta actividad que tiene, mi recomendación y la recomendación de la mayoría de los neurólogos es vamos a controlarte y luego intentas el embarazo. Y si tiene mucho deseo de embarazo, vemos qué fármaco. Los fármacos los vamos a poner en función de la actividad de la enfermedad, no tanto del deseo del embarazo, porque es importante que controlemos a la mujer que tiene una enfermedad muy activa, porque si no va a tener un embarazo muy malo, con brotes, con riesgo de déficit importante, etc. Entonces vamos a ver lo que se recomienda. Primero, controlar de actividad 1 año. ¿Vale? 1 año, si podemos, mejor 2. Si es una mujer joven o no está planificando un embarazo o no quiere embarazarse, nos planteamos el control de la enfermedad y ya está. Pero si es una mujer que quiere embarazarse como mucho 2 años después, mejor. Si la edad nos lo permite, que es lo que más determina la fertilidad, mantenemos control de la enfermedad mínimo 1 año. ¿Y qué significa eso? Que no haya lesiones en la resonancia que vamos a hacer justo antes de que planifique el embarazo, que no tenga brotes y que no haya progresado, ¿vale? Y hablamos ahora de qué fármaco se podría poner siempre en función de la actividad de la enfermedad. Bien, si una paciente está controlada, si una paciente no tiene ninguna actividad y lleva años sin actividad de la enfermedad, lo que se recomienda y se sigue recomendando hoy en día es tener un embarazo sin fármacos, ¿vale? Salvo que esa paciente haya tenido o tenga datos de alta actividad y tengamos cierto riesgo de reactivación de la enfermedad. Ahí podemos plantear qué hacer. Pero si lleva 4, 3 años, 5 años, lo que planteamos no se recomienda utilizar ningún fármaco, porque ya sabemos que tenemos 3 fármacos que vamos a poder utilizar durante el embarazo. Y en esa situación, venga del fármaco que venga, si lleva mucho tiempo controlada, vamos a hablar con ella. Y si no quieres tener ningún riesgo cero de embarazar, de actividad de la enfermedad, podemos poner un fármaco. Se explican riesgos y beneficios y acepta la paciente los fármacos que podemos poner a lo largo del embarazo. Ahora os contaré la experiencia que tenemos con algunos fármacos durante todo el embarazo, ¿vale? Entonces, si está controlada, mejor ningún fármaco. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esa gestación sea una gestación normal es muy alta, aún sin fármacos. Tienes una protección durante el embarazo, tienes una protección que viene ya controlada por los fármacos y vas a tener un embarazo normal. Y luego veremos qué pasa con la lactancia. Probablemente también puedan dar lactancia, cosa que hasta hace 2 o 3 años no aconsejábamos. Muchos de los fármacos que utilizamos, si tenemos 14 moléculas, solo 3, podemos plantearnos durante el embarazo, ¿vale? El resto están contraindicados. No significa que sean malos para el feto, significa que no tenemos datos
y que si no tenemos datos no podemos asegurar que no produzca toxicidad en el niño, en la época fetal del niño que va a nacer, ¿vale? O sea, que no significa el contraindicado, no significa son teratógenos, sabemos de teratogeneidad, sabemos que 2 o 3 son teratógenos, pero del resto no lo sabemos. Por lo tanto, no sabemos qué puede ocurrir y por eso no lo recomendamos, ¿vale? Y sí que podemos utilizar algunos fármacos, que es de los que voy a ir hablando. Los 2 fármacos que podemos utilizar con toda la seguridad hasta que la mujer ha confirmado su embarazo, es decir, que durante el primer trimestre del embarazo tiene exposición al medicamento, son los interferones, Avonex, Revif, Betaferon, Legridi y Copaxone, ¿vale? Y el Copaxone. Esos son los fármacos que con toda seguridad vamos a poder utilizar hasta la confirmación del embarazo. Pero también durante el embarazo. Todavía los datos son insuficientes, pero cada vez más, porque cada vez estamos utilizando mucho más estos fármacos a lo largo del embarazo y no estamos teniendo ninguna sorpresa. En general, los datos no se pueden, o sea, en los ensayos clínicos nunca se meten mujeres embarazadas, porque no es ético. No es ético someter a un niño a un fármaco que no sabemos qué efectos tiene. Y la toxicidad de un medicamento la sabemos por lo que produce en los animales embarazados. Se les da a animales embarazados y vemos la toxicidad en animales. Ahora, ¿todo lo que ocurre en animales se puede traspolar a lo que ocurre en humanos? No siempre, porque las dosis que se utilizan en animales son mucho más altas que las que empleamos en el hombre. Así que estos 2 fármacos, si tenemos a una mujer que tiene riesgo de reactivarse, aunque o miedo a tener cualquier brote, porque lleva muchos años controlada, hoy en día los estamos usando. No hay ningún dato de alarma. O sea, el Copaxone se ha probado en el primer trimestre del embarazo, es el peor y tiene más de 7.000 pacientes expuestos a Copaxone. Y con el interferón las cifras no son tan altas, pero alrededor de 3.000 y pico también expuestos en el primer trimestre. Los números son más bajos durante el embarazo completo, pero los datos cada vez se están acumulando más y cada vez nos están diciendo que lo podemos usar. Así que hay muchas mujeres que ya hoy prefieren cambiarse, aunque estén muy controladas, a Copaxone o a interferón y embarazarse. ¿Vale? Bien, o bien, si han tardado mucho en tener un niño, pues a lo mejor luego deciden que cuando ya se han embarazado se quitan el medicamento, pero es que la espera desde que te quitas un medicamento e intentas la concepción hasta que te embarazas pueden ser 8 meses. Entonces, hay muchas veces que ese intervalo las mujeres prefieren ponerse. ¿Qué pasaría con una mujer que tiene una alta actividad? Pues mira, hace la alta actividad, el fármaco que podemos mantener durante el embarazo hasta la 30 semana del embarazo es el Tysabri. Hay muchos datos ya, se pueden mantener hasta la confirmación del embarazo, pero se puede mantener hasta la semana 30 del embarazo. Por encima de la semana 30 del embarazo, el Tysabri puede producir alteraciones hematológicas en el niño. Puede producir anemia, puede producir disminución de los linfocitos T, pero es un fármaco que sí se puede tomar hasta la semana 30 y es un fármaco que actúa rápido. Es decir, que si por ejemplo tenemos una mujer con fingolimod, una de las alternativas puede ser también pasar los dos primeros trimestres si tiene mucho riesgo de reactivación porque no ha dejado de tener actividad en la resonancia magnética, aunque no haya tenido brotes, podemos plantearnos este u otros fármacos que hablamos ahora, ¿vale? Pero el Tysabri se puede mantener hasta esa fecha. ¿Qué fármacos están con? Esos son los 3 fármacos que tienen más experiencia durante el embarazo. La teriflunomida es teratógena, la tenemos que lavar. Y el consejo es a aquellas personas que estén tomando Ovagio, tienen que ponerse anticonceptivos, porque es teratógena, tienen que ser muy cuidadosos y no jugar. Es decir, el embarazo tiene que ser planificado, sí o sí, ¿vale? Porque aunque el riesgo de la frecuencia de teratogenicidad que se ha publicado es baja, pero puede ser teratógeno. Con el dimetilfumarato, con el Tefidera, la verdad es que no parece que estemos teniendo sustos. Las mujeres que se han expuesto en el primer trimestre del embarazo
que es el más peligroso porque es cuando se está formando el feto y es cuando hay mayor riesgo de generar malformaciones, no están dando problemas. Parece ser que no hay mucho riesgo de problemas en el feto, pero todavía los datos son insuficientes. Así que lo que aconsejamos con Tefidera es, quiero tener un niño, me lo quito, pero al día siguiente puedo empezar a intentarlo, ¿vale? Porque es un fármaco que dura muy poco en la sangre. Con Aubagio hay que esperar a que me lo quiten de la sangre con un medicamento que se llama colestiramina. ¿Qué pasa con el Gilenya? El Gilenya también es teratógeno. Ha habido casos de malformaciones congénitas en el niño, de malformaciones cardíacas. Hay que suspenderlo durante 2 meses. El riesgo que tiene el fingolimod es el Gilenya es el riesgo de rebrote. Y en estos casos, en general, siempre planteamos a la mujer cambiar otro fármaco. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Normalmente le ofertamos los 3 fármacos que tenemos a disposición, dependiendo de la actividad, pero también utilizamos a veces el paso al Mavenclad, dependiendo de la edad, porque en el Mavenclad, que es la cladribina, son 2 años de tratamiento y después de la última dosis, es decir, son 18 meses sin poderte embarazar. Pero 6 meses después de la última dosis ya puedes intentar el embarazo. Si tienes 30, ya te quedas sin actividad. Tienes la enfermedad controlada con un fármaco que no vas a tomar durante el embarazo, porque es un fármaco que se toma 10 días el primer año, 10 días el segundo año. Y luego estás 6 meses sin tomar nada, o sea, 6 meses con protección para no tener niños y después ya puedes intentarlo. O sea que son más o menos cómo nos movemos, ¿vale? Pero con el Gilenya hay que ofertar algo. Hay mucha gente que actúa de manera distinta. Uno lee, por ejemplo, la prensa americana y en el caso del fingolimod y de natalizumab, por ejemplo, en algunos centros de California utilizan el rituximab. Y 4 semanas después del rituximab les dicen que se pueden preñar. Pero uno lee la ficha técnica en nuestro país del rituximab y te dicen esperar 12 meses. Pero la verdad es que es sin fundamento. La experiencia que hay hasta ahora también se podría hacer, pero es una actitud menos generalizada. Es decir, no hay una regla única. Yo quiero que lo sepáis bien, no hay una regla única. Hay más o menos, no hay un consenso universal de cómo actuar en esta situación. Todos los familiares o, digamos, primos hermanos, fármacos primos hermanos o hermanos del Gilenya, como son Siponimod Maicen, Ceposia y Ponvory, que son los nuevos, son igual que el fingolimod. Se les supone, no tenemos datos, pero probablemente sean exactamente igual de teratógenos. Lo que pasa que el tiempo de suspenderlos es menor. El Ponvory, por ejemplo, con 7 días vale y el Maicen con 10 días vale. Así como el fingolimod y el Ceposia, o sea, el Gilenya y el Ceposia, necesitamos hacer un lavado, es decir, estar 2 meses para uno y 3 meses para la otra y después intentar el embarazo. Con el Ponvory y con el Maicen, con 7 y 10 días es suficiente, ¿vale? ¿Y qué pasa con el Mavenclad? El Mavenclad, que es este fármaco que algunos de vosotros lo conocéis porque lo tomáis, es un fármaco que es muy cómodo de tomar porque son 10 días el primer año y 10 días el segundo año y después te resetea tus células de tal modo que te cambia tu repertorio de células y entonces puedes estar años sin actividad. Este fármaco es teratógeno. Y hay que esperar 6 meses después de la última dosis, pero a 6 meses después de esa dosis hay que tener control. Hay algunos, los americanos son más lanzados y dice que con 4 semanas de doble protección es suficiente. Yo sigo recomendando 6 meses. No hay datos, o sea, igual llevan más razón los americanos que nosotros, pero no hay datos suficientes. Y esto está en base a que ese medicamento sale muy pronto de la sangre. Es decir, que tu niño no va a estar expuesto a ese medicamento, ¿vale? Entonces, esas son un poco las cosas que hacemos. El natalizumab, ya os lo he dicho, lo podemos mantener los dos trimestres del embarazo. Y en la entrada, pocos de vosotros tenéis este fármaco. Es un fármaco que conocéis porque salió mucha prensa de él por efectos secundarios importantes y que utilizamos de tercer escalón. Es un fármaco que será igual que la cladribina, el Mavenclad, que será 5 días el primer año, 3 días el segundo año.
y 4 meses después de esa última dosis se puede intentar un embarazo. Pero esto es una verdad a medias. Este es un medicamento que en el tercer año, aunque no estés tomándolo, te puede producir una enfermedad autoinmune, una tiroiditis autoinmune, y eso se puede transmitir al niño. Y tú estás embarazada, no estás con medicamento, pero el niño puede sufrir la tiroiditis que tú estás teniendo, y es frecuente la tiroiditis con este fármaco, ¿vale? Y luego los otros fármacos que son el Ocrevus, el Rituximab, el Kepsinta, que son 2 fármacos anticuerpos monoclonales. En principio hay que suspenderlos entre 6 y 12 meses para que veáis lo poco que se sabe sobre algunas cosas. Con el Ocrevus en Estados Unidos se suspende a los 6 meses. O sea, el embarazo se intenta 6 meses después y en Europa 12 meses después. ¿Por qué? Porque se reunieron los señores y dijeron los 6. Razones no están claras. Probablemente estos fármacos se eliminan pronto de sangre. ¿Y cuál es el problema para el niño? Que como no tienes células B, esos linfocitos que ha contado antes Guillermo, pues bajan también en el niño y el niño puede tener riesgo de infecciones al nacer. Se ha visto que cuando se han dado cerca del embarazo, ha ocurrido eso. Entonces ya estamos terminando. Esto es un poco lo que quería decir. Es muy importante planificar el embarazo. Es muy importante ir al embarazo con una enfermedad controlada, mejor 2 años que 1. Y si estamos en una edad muy límite, y estamos en esa edad de 35 años y no voy a llegar a los 37, plantearse técnicas de reproducción asistida, pero al menos información al respecto. Y cuando ya la mujer ha dado a luz, ¿qué hacemos? ¿Lactancia materna o no? ¿Qué sabemos sobre la lactancia en personas con esclerosis múltiple? La lactancia beneficia a la mujer, puede favorecer o disminuir los brotes y se excretan los medicamentos en la leche materna. Estas son las 2 razones para poder seguir con lactancia o no. Es muy importante, antes de decirle a una mujer puede seguir o no con lactancia, primero, ¿qué quiere ella? Eso siempre lo digo porque a veces en este lado de la mesa uno se olvida de lo que quiere el paciente. Y lo que quiere el paciente es muy importante y hay que intentar adaptarse a lo que el paciente quiere y si lo podemos optimizar, mejor. ¿Qué tratamiento concreto está tomando y qué actividad de la enfermedad tenía previa al embarazo? Bien, la lactancia materna exclusiva disminuye el riesgo de brotes, es decir, contrapesaría aquellos brotes que se están teniendo en el puerperio, o sea que la lactancia beneficiaría el número de brotes, el riesgo de mayor brote que tienes en el puerperio, siempre y cuando sea lactancia exclusiva. Así que antes le decíamos, enseguida tómate el medicamento y Pilar seguro que me ha oído decir eso, pues ahora ya es lo contrario. Podemos en principio sopesar. ¿Qué fármacos se pueden tomar durante la lactancia? Pues los mismos casi que durante el embarazo. O sea, se puede tomar el interferón beta y el acetato de glatiramero. Es decir, Copaxone, Abonés, Revit, Etaferón, Legridi. ¿Por qué? Porque son moléculas grandes y normalmente si pasan muy poquito a la leche materna. Y cuando el niño las coge, no llegan ni al estómago porque se polimerizan. Es decir, no, en general no hay ningún problema y si estás con ese tipo de fármacos, se aconseja que puedes seguir con lactancia materna. Es posible que se pueda continuar con natalizumab, con rituximab y con ocrelizumab, solo con estos fármacos, es decir, con los monoclonales, con Tysabri, con Ocrevus y con rituximab. Son probablemente compatibles porque no se ha detectado estos fármacos en la leche materna. Ahora bien, no sabemos si realmente no tenemos datos de que el niño no tenga problemas. Solamente hay datos de que no hay alteraciones hematológicas en la sangre de los niños. Sabemos del natalizumab, del Tysabri, que no se detecta en la leche materna y que los niños no tienen alteraciones hematológicas, los niños que están lactando, y los que están con Ocrevus y con rituximab tampoco, no se ha medido en la sangre de los niños, pero tampoco tienen depleción bajada de los linfocitos B, o sea que probablemente no lo tengan. El resto de fármacos no están indicados
en la lactancia. Así que si la mujer está controlada y no ha tenido ningún brote, nos podemos plantear una lactancia materna menos de 3-4 meses, y si no, si tiene actividad hay que volver al fármaco sin lactancia. Así que se recomienda a los neurólogos que informemos sobre y que preguntemos en las primeras consultas, después del impacto de recibir un diagnóstico de enfermedad crónica, que hablemos sobre el deseo de embarazo en la mujer, que no está contraindicada la gestación en la mujer con esclerosis múltiple, que tenemos que optimizar el tratamiento antes, durante y tras el parto, que no produce infertilidad, no daña la gestación ni el parto y no induce malformaciones congénitas. El embarazo tiene un efecto protector en los brotes, sobre todo en el tercer trimestre, porque disminuyen y aumentan en el puerperio. La mayoría de los fármacos no están recomendados durante la gestación. Nos podemos plantear todos los interferones, todos los que he dicho antes, el Copaxone y el natalizumab, en función de hasta la confirmación del embarazo y durante el embarazo, con natalizumab hasta el segundo trimestre, en función de la actividad de la enfermedad. Esto es lo que acabo de decir, y la lactancia exclusiva puede disminuir la frecuencia de los brotes, y tenemos que individualizar a cada paciente y aconsejar en cada caso en concreto qué vamos a hacer, si puede seguir o no con lactancia. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Solo quería recordar a los que estáis en casa que podéis ir haciendo preguntas en el foro. Solamente he visto poner una pregunta. Y luego he visto, Julia, que has levantado la mano. El foro de... Hasta el momento de la intervención será cuando terminemos de avanzar, podéis hacer las preguntas que sea, y si quieres hacer la pregunta. Es cuerpo de ingenieros, es miembro del cuerpo de ingenieros del Estado, lleva con nosotros años, participa continuamente en diferentes proyectos, para que es una divulgación. Estimada Saraceli, muchas gracias por esta perspectiva de todos los pacientes, pero también necesitamos los neurólogos de vez en cuando. Pues antes de nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de contar un poco mi experiencia y poder estar en este foro no solamente con pacientes, sino también con profesionales del sector sanitario. Yo os quería decir, yo no he preparado presentación, simplemente os voy a contar un poco cuál ha sido mi vivencia con la esclerosis desde que me diagnosticaron y poner en valor lo que para mí ha sido muy importante en esta vivencia, el trabajo que he tenido con lo que yo llamo ya mi familia empleada, que es la familia sanitaria, porque al tener una enfermedad crónica es como algo más natural en tu vida. Y algo que sí que me gustaría decir es que, bueno, cuando me preguntaron cómo te presentamos, pues yo digo, bueno, es que yo me identifico mucho con mi profesión. Soy agrónomo, he conseguido estar en el ministerio, aprobar unas oposiciones, y es verdad, o sea, presentarme como perteneciente al cuerpo de ingenieros agrónomos. Y esto también para mí es un hito, porque dentro de todos los pasos y toda la evolución de mi enfermedad he tenido, bueno, pues días mejores, días peores, procesos más largos, más cortos. Justamente acabé las oposiciones y me dio un brote. Entonces esto fue otro cambio. No solamente el regalo de las oposiciones, sino también yo creo que toda la ansiedad, todo el estrés, pues se materializaron en un brote que dio lugar a otro cambio de medicación. Pero bueno, para no empezar un poco en la casa por empezar, me gustaría deciros un poco, bueno, pues sí, trabajo en el ministerio, trabajo en una agencia, en un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, y puedo seguir en gran medida y en gran parte realizando mi tarea, por decirlo de alguna manera, de una forma normal, porque he tenido que pedir adaptaciones. Esas adaptaciones algunas veces se han traducido ahora con el tema del teletrabajo en quedarme más días en casa, y eso me ayuda a gestionar la fatiga. Y me ayuda también a organizarme, aunque al final acabo trabajando casi más horas que si fuese a la oficina, pero es cierto que eso me ayuda mucho, es un punto muy importante. ¿Cómo han sido estos años? Llevo más de 10 años diagnosticada, y al principio pues mi relación con la enfermedad no fue buena. No fue buena en el sentido que yo tenía un trabajo que yo me di cuenta que iba a tener que dejar de desarrollarlo. Yo trabajaba en el extranjero, era componente internacional, trabajaba en Naciones Unidas, y todo esto me vino como
O sea, vengo a España a visitar a mi familia y de repente todo cambia. Entonces, en esta carrera, bueno, pues hablando con amigos y tal, conozco a la doctora Ladro. Y a la doctora Ladro le cuento mi situación y lo que yo quiero hacer con mi vida. Y claro, que yo lo veía totalmente incompatible. Y además me habló de los embarazos. Y para mí era algo que yo había descartado totalmente. Al final he decidido no tener hijos, con mi pareja lo decidimos así. Pero es cierto que todo ese periplo que ella ha contado es muy importante porque como mujeres nos hacemos, en algún momento de nuestra vida, todas, yo creo que pasamos por quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me veo como madre. Y es una parte muy importante de nuestra vida. Yo veía que a lo mejor no iba a quedarme embarazada porque la vida que llevaba, como era muy de moverme mucho, no veía como muy estable. Mi marido también trabajaba, ha vivido siempre movido mucho por sus padres y él no quería moverse tanto y no quería darle a un niño esa vida que él de alguna manera había experimentado y que no echar raíces luego es duro. Parece muy bonito, es muy fantástico, pero entonces él me traducía eso y bueno, no sabíamos qué hacer, al final decidimos no tener hijos. O sea, lo traigo a colación de la charla de Yolanda porque creo que es muy importante. Y es verdad que ahora se nos hace muy partícipes a los pacientes. Y digo esto porque me encanta que digáis los médicos tantas veces del estilo de vida del paciente, lo que hacemos, que tomamos la decisión, que la última decisión es nuestra. Yo creo que todavía, yo ahora ya con más años sí que lo veo así, pero al principio cuando te diagnostican, siempre todos pensamos, ¿qué te dice el médico? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué te dicen tus médicos? ¿Qué te dice tu enfermera? O sea, todavía no tenemos ese empoderamiento como pacientes, pese a ser crónicos y llevar muchos años, de sentarnos y decirles a los médicos lo que queremos y queremos llevar una vida normal y que nos acompañen en ese viaje. Todavía nos cuesta. Entonces, sí que es importante que seamos conscientes de que hay una parte de responsabilidad nuestra que debemos saber trasladar a los sanitarios para que nos ayuden. Porque en el fondo muchas veces, en cuanto a los tratamientos, si nos ofrecen un tratamiento, a mí, por ejemplo, cuando me diagnosticaron fue el bombazo de los nuevos medicamentos. O sea, llegué con los interferones y claro, trasladar interferones que necesitan frío y yo tenía que armar, no os imagináis las odiseas, desde en la farmacia que me dieran más medicación hasta yo llevarlas con los geles fríos. Yo hacía vuelos transatlánticos de muchas horas, con lo cual era llevártelos, decirle a la tripulación, oye, mira, aquí llevo esto, por favor, se me están derritiendo ya los geles, ponernos una nevera o darme hielos. Incluso alguna vez he tenido que tirar del pasaporte azul, del pasaporte diplomático, para que me dejaran o me llevara a alguien unas medicinas que es muy difícil trasladar si no, o incluso hacer uso y ayudarme con la Guardia Civil para agilizar el trámite y que estuviera el menos tiempo posible esperando en los aeropuertos. O sea, todo este tipo de cosas son el estilo de vida de cada uno y si no los trasladamos en las consultas y en nuestro entorno, al final es más difícil congeniar nuestra vida y se hace menos llevadero, por no decir más duro, menos llevadero. Entonces, eso es algo que también os quiero trasladar como paciente que yo he aprendido. Después, cuando vinieron los fármacos orales, pues es fantástico porque todo esto te lo ahorras. Pero sí que es verdad que en cada uno de nosotros, en nuestro estilo de vida, es muy importante que tengamos en cuenta también que no siempre conocen qué hacemos o no. Al principio estamos como muy perdidos todos, entonces facilita un poco y ayuda mucho. Yo he hecho locuras como irme fuera sin neurólogo de cabecera, estando fuera mucho tiempo sin las revisiones, tal. Y era por miedo y por no saber trasladar ni comunicar. Entonces, por eso os insisto tanto en que comuniquéis y contéis todo y veáis que luego es mucho más fácil, más llevadero si vuestro neurólogo conoce vuestra propia vivencia y vuestra propia situación personal. Ya una vez que me quedo en España, pues todo es mucho más fácil. Sí que es verdad que he tenido que cambiar de tratamiento por ineficacia y a mí me ha costado un poco trasladar a la normalidad, como imagino que nos pasa a todos, la enfermedad, por lo menos en lo que a mí respecta, en el mundo laboral. A mí me ha costado más en el mundo laboral porque siempre he pensado que si lo decía públicamente, en lugar de una ayuda, iba a tener todo lo contrario, como lo que no puedes hacer. Bueno, pues esto también me ha enseñado que depende de qué contexto lo digas y depende cómo tú lo manifiestes, se puede interpretar de una manera u otra. Por eso os animo
a que es verdad que antes de que os lancéis a la piscina y digáis lo que os pasa en el ambiente, si seguís trabajando en el ámbito laboral y si no en otros ámbitos, os deis un poco de tiempo para conocer un poco cómo os relacionáis con el resto de compañeros o con los amigos, incluso con la familia, y sí que les deis un espacio porque es importante y al final libera mucho. Libera mucho, como yo digo, cuando sales del armario. Yo lo digo así porque es como, bueno, como yo también lo interpreto, ¿no? Que es una cara visible tuya que también es una cosa que no tiene, el tema de salud está protegido y muy protegido, pues los datos personales sabéis que no se pueden decir y quien lo sepa no puede divulgarlos, pero sí que es verdad que nos ayuda mucho este aspecto de la sinceridad para con nosotros mismos y con la gente que trabaja más cercana a ti, porque entienden cosas y bueno, a mí una de las cosas más bonitas que me han dicho en el trabajo es que hace nada mi directora lo tuvo que saber por unas cuestiones que no vienen al caso y bueno, pues estaba hablando conmigo por teléfono y dice, perdóname, porque es que siempre te trato como una persona normal y claro, digo, claro, es que agradezco muchísimo que me trates como una persona normal. O sea, yo ya te voy a decir cuando me encuentre cansada, cuando algo no lo pueda hacer, pero déjame que sea yo, porque si no me estás cortando a mí y estás, o sea, a lo mejor así no me ayudas, o sea, con toda la buena fe del mundo. Y claro, nos reímos, ¿no? Pero es un poco romper ese hielo que a veces cuesta mucho, y yo lo sé, y os lo digo que lo he vivido en primera persona, y es un poco que os animo a que lo hagáis, que cada uno en su justa medida, cada uno cuando encuentre el momento, pero sí que lo hagáis. Y también otro aspecto que yo creo que, no sé si no cuidamos o nos da más vergüenza, es el tema psicológico. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo normalmente voy a la Fundación de Esclerosis Múltiple en Madrid y ahí, aparte de hacer deporte, gimnasia, actividad física, sí que a veces tengo terapia con la psicóloga y más que nada lo que me ayuda es a normalizar. O sea, igual que estoy yo, hay muchas personas, y aquí lo sabéis, que estáis en mi misma situación y normalizas. Y como una amiga me dijo un día, que ya no somos hecho amigas de Twitter, yo era Paula antes de tener esclerosis múltiple y ahora soy Paula con esclerosis múltiple. O sea, soy la misma persona, pero ahora tengo otra vivencia personal. Entonces os animo a que esto también lo trabajéis porque ayuda mucho y sobre todo es un espacio en el que todo se queda ahí, que te sientes muy libre, estás con tu psicóloga, le vas a decir sin filtros cómo te sientes, todo, o sea, desde si has tenido un mal momento en el trabajo, con tu pareja, con tu familia, hasta con tu neurólogo, con tu neuróloga, con tu profesional sanitario, que también puede pasar, que a veces pues la comunicación es lo que es y no siempre que transmitimos lo bien que nos gustaría. Entonces, eso también es muy importante y que cuando vayáis a la consulta yo suelo anotarlo. Cuando me acuerdo lo anoto. Si no lo llevo en mi propio WhatsApp que tengo conmigo misma, me voy mandando todo lo que voy notando. Que como nos vemos cada 6 meses o aunque sea llamada cada 6 meses, sí que es importante que lo vayamos anotando para que ese día hagamos muchas preguntas. Preguntar mucho, consultar, comentar, porque a veces cosas que parece que no tienen importancia la tienen y al revés. Cosas que para nosotros son súper importantes, pues no lo son tanto y eso te alivia, te quita la tensión y te relaja. Y bueno, por otro lado, cosas que yo he ido adaptando en mi rutina. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre he hecho mucho ejercicio físico y a raíz de la esclerosis dejé de hacerlo en una etapa de mi vida porque tenía dolor y entraba en un círculo vicioso, o sea, dolor, más gabapentina, más... Y lo que hice en un momento es que me planté y dije, a ver, yo siempre he ido a nadar, voy a volver a nadar. Iba a nadar normal, hacía un deporte, o sea, actividad física de la piscina, que eso es más fácil porque flotas y favorece mucho. Y un día, hablando con un monitor, me dijo, ¿por qué no pruebas otra actividad? Hablé con este chico y casualmente conocía la enfermedad porque un compañero suyo estaba haciendo INES y estaba muy interesado en patologías neurodegenerativas y esta le interesaba. Entonces, hablando con él, empecé a preguntarle, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y me fui animando a hacer cada vez más cosas, a hacer ejercicios de fuerza que no me gustaban las pesas nada, y me animé y fui. Y cada vez hacía una cosa nueva. Entonces también os animo mucho a que hagáis actividad física. Yo sé que a veces cuesta, que estás cansado, que te apetece hacer otra cosa o que, no sé, que en invierno cambiarte, coger la mochila, ir al gimnasio, es un rollo, sí. Pero yo os animo a que lo hagáis porque de verdad
ayuda un montón y cuando, no solamente por lo que es la fortaleza física, sino por las propias endorfinas, que sales y eres otra persona. Eres otra persona. Entonces yo siempre digo que es mi segundo tratamiento y así lo vendo. O sea, yo trato de hacer yoga, pilates, pesas y algunas actividades así que me animo y bueno, me ayuda mucho y yo también os lo quiero trasladar que no dejéis de hacerlo. Y otra cosa así anecdótica es que, bueno, a ver, a mí me gusta arreglarme, pero pues no me puedo subir a unos tacones, entonces ya he dejado los tacones y me pongo zapatos, bueno, más o menos que pueda llevar con cierta ropa. Entonces descubrí los vestidos, porque los pantalones son un unicornio, me tiene que ayudar mi marido a veces con los botones, entonces dije ya, los vestidos son fantásticos, es una pieza, además no tienes que combinar y dices, mira, esto qué mono, ala, me lo pongo y ya está. Entonces, ese tipo de cosas que parecen así como tonterías, pero te ayudan mucho con tu día a día porque eres tú, sigues siendo tú, como decía Paula, con N, pero sigues siendo tú. Y bueno, yo lo que hago es también con mis hermanas, o sea, con unas amigas de mi hermana, dije, estáis todas estupendísimas, es verdad que son más pequeñas que yo, pero digo, estáis todas monísimas. Digo, no, pues mira, es que me he hecho un retoquito aquí y he ido a tal y yo, pero eso no es perjudicial y tal. No, bueno, entonces conocí a un cirujano plástico y me dijo, a ver, que yo tengo pacientes que a lo mejor están en fase terminal de cáncer y vienen por sentirse bien, porque al final esto es como todo lo que te ayude, todo va sumando. Y me decía, todos son pisos y todo va sumando. O sea, que también, si cualquiera se quiere sentir mejor así, pues, vale. Porque yo la verdad es que es una parte que nunca me había dado por investigar y la verdad que hablé con él y me sorprendió mucho porque este cirujano en concreto conocía muy bien la esclerosis porque me dijo que el Botox se utiliza en algunas patologías y me sorprendió muchísimo. Dije, pues mira, algo que no sabía. Entonces también esa parte que parece como muy banal, muy bueno, pero esto no es medicina, pues también tiene su sitio, ¿no? Porque como somos personas, es un conjunto de todo lo que nos pasa, pues, pues sí, es verdad. Y te hace sentir bien, todo lo que sea verte bien y sentir que estás, como yo siempre digo, lo más normal, lo más en tu día a día y que te acerque más a lo que sientas que tú en ese momento eras y que has podido dejar de ser o perder ciertas cosas, porque bueno, porque al final vivir con una enfermedad crónica, pues sí que es verdad que no es que te obligue, pero sí que te mantiene un poco alerta. Esto, como voy a copiar la frase de Ramón Arroyo, es incertidumbre múltiple más que esclerosis múltiple, porque aunque tengas la enfermedad controlada, siempre hay cosas que te pueden pasar nuevas, que desconoces, que no sabes si o no, o quizás o tal vez. Entonces, bueno, pues mi vivencia ha sido un aprendizaje, todos los días aprendo y me gusta mucho participar en temas de investigación porque yo soy de ciencia y la ciencia es la ciencia, me encanta la ingeniería y cuando me cuentan que la ingeniería y la medicina se compenetran, me encanta porque le veo toda la aplicación. Tengo que decir que me ha encantado la ponencia de Guillermo porque es verdad que todo lo que sea infantilizar, o a mí me ha recordado mucho a los dibujitos de La vida es así, como lo contabas. Entonces, o sea, me ha encantado, o sea, me ha parecido como, pues sí, muy visual y bajar de nivel es muy difícil y creo que lo has hecho chapo, de verdad. Yo como paciente te puedo decir que lo has hecho chapo. Entonces, bueno, pues yo creo que a grandes rasgos, yo tampoco me quiero extender mucho porque es la última ponencia de la tarde y además creo que si tenéis preguntas estaría genial que tuvierais mucho tiempo, mucho más tiempo para preguntar y para que interaccionásemos. Y bueno, después de estos dos grandes que han venido delante de mí, pues yo soy una simple paciente que os cuento mi experiencia y que espero que os ayude porque a mí me ha ayudado muchísimo cuando otros pacientes me han contado cómo lo han vivido, cómo se adaptan y os animo a que participéis y sobre todo, de verdad, agradecer que pueda contarlo porque solo ponerme delante de vosotros, aunque parezca que no, es un esfuerzo. Estoy como, pues aquí mostrando cómo soy, lo que me ha pasado, aunque bueno, aquí es un ambiente muy acogedor y muy fácil porque conocéis la enfermedad, pero sí que esta oportunidad de que nosotros también seamos partícipes y tengamos protagonismo es súper importante. Es muy importante y os lo agradezco un montón porque da mucha reciprocidad y sobre todo mucha confianza
y nos empodera mucho. De verdad que os lo agradezco. Y yo creo que de todos, ¿eh? O sea, de todos. De los que hablamos más, de los que hablamos menos y de todos. Muchísimas gracias, de verdad. A ver. Esta no. Sí, porque la mía. ¿Nos la ponemos toda? No, ¿no? Los vistos participantes, sí. Gracias. Vamos entonces a empezar el turno de preguntas. Aquí en el chat no actividad. Hay una pregunta de Laura Yolanda para ti. Pregunta sobre el tema de la epidural. ¿Qué hay problema con la epidural? ¿Se aumenta el riesgo de partes? ¿Puede decirte ese tema? Ningún problema. Se puede utilizar epidural y anestesia general. No hay ninguna modificación en la esclerosis múltiple. No hay ninguna contraindicación ni la utilización de epidural o de anestesia general incide sobre la esclerosis múltiple. O sea que se puede utilizar. Vaya, que hay que hacer un embarazo con epidural. Un parto con epidural. Quiero decir, no un embarazo, un parto con epidural. ¿Sí? A lo mejor la duda por lo No, ahora pues había más riesgo de lo que no hay ningún riesgo de poco. Se puede utilizar sin problema. A ver, ¿alguna pregunta? luego tenemos a Julia que ha levantado la mano. Sí, dale voz. No, tú le puedes. Ah, no, ella misma, que dile a los técnicos han visto la voz que lo. ¿Le dais voz a los que levanten la mano por ahí? ¿No tenéis ninguna pregunta por aquí? Animaros. No pasa nada porque hagáis cualquier pregunta y nos iremos mientras dan la voz por Julia. sobre todo también lo del banco de las hernias y con las plantas. Antes decían que era mucho más frecuente en la raza blanca. No termina de ponerlo. Sí que lo que decía de la latitud era porque yo que sí, muy claro el tema de la latitud. Cuando se han ido viendo más factores relacionados, a lo mejor eran los confusores, el tema de la vida, el tema del tabaquismo, ¿no? Cosas que se ven mucho más en determinados países, ¿no? Los países más desarrollados. Al final sí que eso parece que influye más que lo que es la latitud. Es verdad que siempre se cuenta en todas las charlas, porque aquel estudio fue muy grande y está muy bien diseñado y la verdad es que está muy bien. Y por el tema de lo del efecto migrante que también lo estaban con. Pero efectivamente la latitud está ahí, es algo que sí se ha relacionado con la esclerosis múltiple, pero que probablemente haya más factores que son confusores, como tú dices, ¿no? Me dicen que no se oye bien. Si podemos Sí. hablar más. Ah, perdón. Vale. Tampoco han escuchado al público, no me escuchan a mí. Me han preguntado. Claro, al público no le Claro, escuchan porque no llega el llega altavoz, esto. Claro. Vale. Entonces, poneros para acá, todos juntados, rejuntados. Lo que me preguntaban era si sobre la latitud influían otros factores que no fuera solamente el geográfico, sino factores más, pues lo que decíamos de ambientales y del estilo de vida de la gente más, pues en latitudes más del norte en comparación con el sur, y la respuesta es efectivamente que probablemente haya algo más que el mero aspecto geográfico, ¿no? Y que tenga más que ver con otros factores como la exposición solar o lo que decíamos del tabaquismo del estilo de vida, probablemente sí. Puedo hacer un comentario También, a sí, esto. sí. Mira, el problema de la latitud no está muy claro si son ambas cosas, vitamina B, Eso. vitamina D y sol, o es el efecto indirecto que tiene el sol sobre la vitamina D. La vitamina D se sintetiza en la piel por efecto del sol.
el porcentaje de vitamina D que nos dan los alimentos es muy bajo, solo un 10%. Y el resto es la síntesis a través de la piel con efectos del sol. Pero por animales, por los modelos animales, parece que el sol en sí mismo, sin su efecto en los niveles de vitamina D, puede influir en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y lo de la vitamina D es que tiene muchísimos estudios en las madres que han tenido niños y tenían bajos niveles de vitamina D. Esos niños al nacer tenían bajos niveles de vitamina D y cuando eran mayores tenían con mayor frecuencia esclerosis múltiple. Entonces de ahí viene el dar vitamina D. Y viene también de algunos estudios que hay con vitamina D en ensayos clínicos asociada a un medicamento. Entonces hay algunos estudios que muestran que va mejor esos pacientes que se les da vitamina D, además del medicamento, sea el interferón o sea el medicamento que sea. Pero no está claro, porque hay muchos ensayos, muchos estudios con vitamina D y los resultados son unos positivos, otros negativos. No. Y cuando un resultado no se repite, es que algo no se está haciendo bien. O bien la dosis de vitamina D que has dado, o bien que la vitamina D solo influye en la capacidad de desarrollar la enfermedad, pero no en la evolución de la enfermedad, ni es capaz de mejorar la enfermedad. Así que no se sabe. La recomendación que hacemos de dar vitamina D es empírica. Damos vitamina D para mantener niveles en 30, pero no hay una respuesta firme de que la vitamina D mejore la esclerosis múltiple. O sea, el hecho de no demostrarlo no significa que no lo haga, significa que no lo hemos demostrado, nada más. O sea, que no hemos podido demostrarlo y ya está. O sea, si no se demuestra, no significa, no es que, o sea, cuando algo no funciona es que demostramos que no funciona, pero no, sencillamente es que los resultados son muy raros. Pero lo que sí está muy claro es que la vitamina D influye en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero en Canarias la frecuencia es muy alta. Y están todo el día con San Lorenzo, claro. Están todo el día al sol. Y la frecuencia es igual que en el resto de la península. O sea que hay otros factores, no solo la vitamina D. ¿Vale? Pues mira, yo lo conozco bien porque he trabajado 17 años en Canarias y allí también llevaba esclerosis múltiple. Desde el año 91 me dedico a esta enfermedad, a abordar esta enfermedad. Y sí que hice un estudio y el porcentaje de pacientes era igual que en la península, igual que en Galicia. Entonces, Elisa Canarias no va a mejorar porque te veo. Hombre, pues es que mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida. Con la calidad de vida vas mejor, eso seguro, ¿eh? Lo seguro que he vivido 17 años. A ver, Julia nos dice que finalmente no le funciona el micro, que mañana va a venir y nos hará las preguntas. María Jesús nos pregunta sobre las dificultades sobre el tener diagnóstico. María Jesús, mañana hablaré yo sobre eso. O sea que confío en que te conectes a las 5:30 y después de mi charla, si estás teniendo duda, me haces las preguntas que quieras. Y luego Joaquín le pregunta a Guillermo si puedes detallar un poquito más sobre la terapia con células C que has nombrado. Yo creo que Alex hablará mañana sobre ello, igual cuando hable el tema del tratamiento. Era un ensayo en fase 1, me parece que es el ATA 188, que hacían era modificar las células T para que fueran contra una proteína dirigida, o sea, iban directo al virus de Epstein-Barr. Entonces, los resultados iniciales, ya te digo, es un ensayo en fase 1, o sea, que ni siquiera se ha probado ni dosificación, ni efectos secundarios, ni beneficio neto en pacientes. Al final lo que parecía era que mejoraba desde el punto de vista motor en esos ensayos. Ya te digo que mañana Alex, yo creo que Alex mañana probablemente hablará sobre el tratamiento, no sé si incluirá el ATA 188. Lo incluye en futuro. Lo incluye, ¿no? Me parece que me suena porque lo hablamos él y yo. No lo va a hablar con detenimiento porque está muy en fases muy embrionarias. Sí. Entonces, es verdad que que hay algunos ensayos muy cortitos que han utilizado antivirales. El virus Epstein-Barr no tiene pero no fueron positivos. Y hay una idea en el estudio que ha comentado el doctor Martín, es un estudio realizado en los jóvenes que se meten en la Marina, me parece que es en la Marina, en las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos, entran como a los 20 años y según entran les hacen serologías para todos. Las que ellos han analizado han sido frente al virus citomegalovirus y frente al virus Epstein-Barr. Entonces, estos chavales pasan desde que entran, que son 18 años más o menos, 18-20, le hacen todas esas serologías y hicieron el estudio en aquellos que venían negativos para el virus Epstein-Barr. Se hacen positivos para ese virus y con una media de 7 años después, prácticamente un porcentaje muy alto desarrollan la esclerosis múltiple, ¿vale? Más que, o sea, que los que no seropositivizan, con lo cual está claro que aumenta mucho el riesgo. Y se están planteando si bueno, hay programas de vacunación, pero esto ya tiene mucha legislación y mucha historia política que no depende de la medicina. Es planteamientos de vacunación a jóvenes que no han desarrollado la mononucleosis infecciosa, pero eso está, como digamos, de hablar en pasillos. Hablar en pasillos no significa después que de ahí salga ningún estudio ni salga ninguna decisión política. Hay mucho que estudiar en todo eso. El virus de Epstein-Barr no es nuevo, es algo que ahora se ha confirmado muy bien, porque han seguido a estos chavales 20 años. Pero claro, hemos tardado 20 años en confirmar cosas que se presumían, ¿no? Sí. O sea, no solamente es el verano o el calor, sino más el calor corporal, lo que puede provocar no un empeoramiento de la esclerosis múltiple, sino una reactivación de síntomas previos, lo que se llaman los fenómenos de Utah, que alguna vez hemos hablado sobre esto, ¿no? Que es una especie, pues eso, uno siente, ¿no? Pues en un momento determinado tu brote ha sido tener un hormigueo en un brazo, eso se te ha quitado genial y de repente tienes fiebre o tienes una infección o tienes más calor corporal del debido y vuelve a aparecer otra vez esos síntomas. No es un empeoramiento de tu enfermedad, es decir, no es que tu enfermedad empeore, sino que reaparecen esos síntomas que ya tenías previamente. Luego se quitan y vuelves a tu situación base. No por tener, no por estar en verano o por tener calor o por tener tal, vas a tener un brote o vas a tener más síntomas o vas a tener un empeoramiento de la enfermedad a largo plazo, una progresión. Hablamos sobre la incidencia del herpes en la esclerosis. Bueno, porque aparte que el Epstein-Barr, como entiendo, tiene algo, ¿no? Vale. ¿Eso sí está confirmado? No. Los estudios que se han hecho, hasta donde yo sé, aparte del citomegalovirus, como decía la doctora Ladro en el propio estudio del doctor Asquerio, el citomegalovirus también se ha probado en algunos otros estudios, como la serología como tal. Uno de los que se planteó como posible trigger, como posible desencadenante de la enfermedad fue el herpes 6, si no me equivoco. Virus herpes humano 6. Lo que pasa es que igual que pasaba es decir, igual que con los estudios sobre la vitamina D, hay algunos que sí, otros que no, unos que sí, otros que no, y no hay una exactitud tan grande como, una evidencia tan grande como la que hay con el Epstein-Barr en estos casos. No hay ningún estudio tan grande como el que se ha hecho con el Epstein-Barr y probablemente tenga una asociación espuria o tenga una asociación que se ha visto que sí en algunos pacientes y otros que no, y a lo mejor no tenga nada que ver. El que más es el virus de Epstein-Barr. O sea, la familia de los herpes virus son una familia muy grande, son muchos herpes, son muchos tipos diferentes. El 1, el 2, ¿no? Que son los característicos, el zoster, el 6, el 8, el Epstein-Barr. O sea, son como diferentes de un mismo grupo, digamos, una misma familia, como diferentes hermanos de herpes. Pero el que se ha relacionado, o el que más evidencia hay, es el Epstein-Barr. Pero efectivamente, el herpes 6, si no me equivoco, era el que yo puse además en la otra diapositiva. Memoria. Sí. Como te comentaba la compañera, que con el calor pudiera aumentar los brotes o empeorar, al contrario con el frío, como dices tú, no es que empeore, sino que puedes sentir lo que has sentido en un brote. Es que los fenómenos de Utah ocurren en muchas circunstancias. Una de ellas son los cambios de temperatura, pero también es la fatiga y el ejercicio. O situaciones de estrés en las cuales durante horas puedes sentir síntomas dormidos, síntomas que no notas de manera permanente,
Por ejemplo, uno muy típico es la borrosidad visual. Si has tenido un ojo con una neuritis óptica, aunque no hayas tenido neuritis óptica, a veces los ojos están afectados por la enfermedad, pero nunca han dado síntomas. Y en situaciones fatiga, ejercicio, calor, estrés, en muchas situaciones lo que le pasa a ese ojo es que no funciona bien del todo, porque la mielina es un poco, se ha reparado mal del todo, y entonces ahí tú le has sometido a un esfuerzo mayor y no responde, y lo notas. Pero las situaciones son muy variadas. O sea, digamos que es como una radialización que tú haces. Es decir, en el momento en el que tienes un brote, se produce una lesión concreta en una zona, todo intenta reagruparse de alguna manera y tú al final acabas viendo con el déficit que tuvieras o habiendo recuperado todo lo que tenías previamente. Eso sigue estando ahí, como dice la doctora Ladro. Cualquier circunstancia concreta que te desencadene esto, generalmente pues va a tener un auto que está escrito en aumento de temperatura corporal, cambios de temperatura corporal, pero igual fatiga, cansancio, estrés. Eso que está ahí, que a ti no te da problemas porque tu propio cerebro y tú mismo lo has adaptado perfectamente, de repente claudica, como que cae, y al caer, pues tú notas esos síntomas. Pero generalmente son síntomas que ya notaste previamente. O sea, es decir, no es que cualquier cosa de esta te produzca No es un brote. empeoramiento, no es un brote, vaya. Que lo de los pseudobrotes lo hablamos el año pasado. Hablaremos en la parte de escribir también de eso, como adelantar un poco más, pero bueno, Bueno, genial. Adelantar manera vale. Gracias, Nuri. Muy bien. Termina de preguntar a Félix cómo te apañabas en los viajes, el tema de las conexiones, con el tema de los hoteles que no se puede fácil. Vale, sí, es que he visto el mensaje. Mira, yo lo que hacía, lo primero siempre, informarme muy bien del país. Si es un país en vías de desarrollo, como puede ser algunos países en América Latina o incluso África, informarte. ¿Qué hablamos? Perdón. ¿Se me escucha bien? Bueno, sí, pero Atrás a medias. Vale, sí se me El oye, vale, micrófono me se ha oye contestado. mejor, sí. Sí se me escucha. Vale, pues yo Pero es llamaba por ellas llamaba a los hoteles, ¿vale? Siempre llamaba a los hoteles y les hacía saber que yo iba a llevar un medicamento en el que iban a tener que prestarme o una neverita en la habitación o bien guardármelo ellos en consigna, que siempre hay o neveras en la cocina, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y si no, elegir los hoteles en base a esto. Por lo menos es lo que yo hacía. Y luego, dependiendo de las horas del vuelo, siempre llevar tu neverita con los geles fríos que aguantan más que el hielo y tienen una vida más o menos media de 6-7 horas. Entonces, si vas a un vuelo muy largo, a partir de 10, decírselo al pasaje. E incluso cuando vas a comprar el billete de avión, llamar a la aerolínea, en esto Iberia no es por hacer publicidad, pero funciona muy bien, les llamas y se lo adviertes. Mira, voy a llevar una medicina que necesita frío. Por favor, tenedlo en cuenta, porque luego os voy a pedir o hielos o que me lo guardéis donde podáis.